Aldo 7Case. Por Radio con Vos. Os lo demande. Van a poder ver las imágenes. Toma juramento a Santilli, Javier Milei, y después lo llama a Manuel Adorni. Y se funden los tres en un abrazo. Le toca la cara. Os lo demande. Ahí está. La imagen es muy potente, por eso queríamos abrir el programa haciendo esa referencia. Me quedé pensando mucho cuando vi esto ayer en los abrazos políticos, ¿no? En los abrazos de la política. Que pueden llegar a marcar cambios de época, ¿no? De pronto cuando dos rivales se abrazan. Y tienen que ver claramente con querer transmitir una imagen. Este abrazo no es casual, es un abrazo muy pensado. ¿Por qué? Porque podría haberse evitado. Creo que en este abrazo Milei comunica más que en alguno de sus discursos. El abrazo primero a Santilli y el abrazo después a Manuel Adorni. Y fue pensado para mí fundamentalmente porque la salida del ex jefe de gabinete fue una durísima derrota política del presidente. Y el abrazo lo que intenta es resignificarla. ¿Qué está diciendo ese abrazo? Miren, esto no fue una expulsión, esto es una despedida cariñosa, afectuosa, entre dos viejos amigos. Y ahí podría venir claramente una pregunta. ¿Por qué Milei sigue pagando costos con este abrazo? ¿Por qué? ¿Qué hay acá, en esa imagen? ¿Hay amistad genuina o el abrazo oculta algún pacto oscuro relacionado a la financiación propia y a la financiación que tiene el espacio político al que pertenecen? Si es el primer caso, podría ser un abrazo de reparación. Adorni debe estar pasando, uno imagina, uno de los peores momentos de su vida. Entonces acá el abrazo funcionaría como una suerte de absolución política, aunque la justicia todavía no haya resuelto la causa y todos los días nos estemos enterando de algo nuevo. Por ejemplo, de que gastó 140 palos con su tarjeta de crédito. A ver, Adorni a nivel judicial está hasta las manos. Después veremos qué pasa, ¿no? Ustedes saben que la justicia en Argentina tiene ritmos muy particulares según de quién se trate. Por ejemplo, si Adorni fuese un funcionario kirchnerista, quizás estaría detenido, si se le aplicara la doctrina Irurzun. Acaban de procesar a Grabois, por ejemplo, ¿no? Por la toma del edificio. Está claro que Ramos, el juez Ramos, ¿no? Uno de los jueces que tumbó la causa Lago Escondido, la tumbó, la trajo de Bariloche para acá para eliminarla, para anularla, esa causa que hablaba de dádivas contra sus colegas. Bueno, lo acaba de procesar a Grabois. Es tan claro lo que pasa en el Poder Judicial que impresiona. Por eso digo que Adorni, si se le hubiera aplicado la doctrina de Ursum, funcionario que tiene poder residual, quizás podría estar preso. Irurzum, mamita querida, que cumple 75 años y se quiere quedar 5 años más. O sea, los peores jueces de la Argentina son los que quieren quedarse. Muchachos, jubílense, que el tiempo nos ayude, que el tiempo, aunque sea algo de limpieza, haga. Bueno, pero no me quiero ir del abrazo del presidente de la Nación, porque lo que transmite el presidente es Adorni es inocente. Esto les quiero decir. Y sigue teniendo mi confianza plena. Es un intento, reitero, de absolución política antes que judicial. ¿Qué les dice el presidente a todos los funcionarios que estaban ahí, a todos los gobernadores, los 14 gobernadores que estaban ahí, y al país? Adorni hizo bien en mentir, Adorni hizo bien en evadir, porque el Estado es el enemigo. Este es el sustrato profundo del pensamiento libertario. Todos los que vos hagas para sacarle guita al Estado es correcto. Después, claro, no tenés la plata para pagarle a las personas con discapacidad su pensión, o para sostener un hospital, o para sostener una escuela. La plata de Adorni está bien habida, no es mal habida, es bien habida. Y acá la pregunta es,
¿Será porque tiene el mismo origen que la que tiene y recauda Karina? Porque es fuerte la señal y además era evitable. A ver, admitir distancia con Adorni podría significar reconocer que hubo un error en la selección de Adorni. Che, no está, el tipo, como dijo Macri en su momento, no está capacitado para eso. Mira, y se lo dijo Macri, ¿no? Que ha hecho una apuesta entusiasta desde el primer minuto a bancar al gobierno de Milei. El abrazo entonces es un abrazo de protección, pero que no solo protege a Adorni, también lo protege al presidente. También lo protege al presidente. Hay algo muy particular en esto. Milei, que quedó involucrado en una estafa como la de Libra, muy grave, y por la cual yo creo que en algún momento el presidente, cuando pierda poder, va a tener que recorrer tribunales, o uno imagina esto, porque él no es Macri, él no es del palo del círculo rojo, ese que garantiza con jueces amigos hacia dónde se va la balanza, hacia dónde se inclina la balanza. Pero aún así, nunca criticó a aquellos que supuestamente lo engañaron y le hicieron cometer el paso en falso de propiciar una estafa como la de Libra. Pero tampoco criticó nunca a Españolo, que decía, che, acá hay un circuito de coimas que llegaban el 3% a la secretaria legal de la presidencia. Nunca lo criticó. Tampoco criticó a Esper hasta el final. A ver, hay mucho para leer en ese abrazo. Creo que es un mensaje hacia adentro del poder. Le está diciendo a la dirigencia oficialista que no abandona a los propios aun cuando tiene que dejarlos caer por presión judicial. Les digo, parece más un gesto mafioso que un gesto afectuoso a esta hora. Y además revela la tensión tremenda que hay entre el discurso fundacional de este gobierno, somos distintos, a esta realidad. El gobierno nació prometiendo que era el enemigo de la casta, que tenía una ejemplaridad ética que sería el gran diferencial de la gestión, además de prometer la mejora económica, la dolarización y todo esto. Ahora, termina abrazando efusivamente a un funcionario que está cuestionado a nivel judicial por mentir, por evadir y posiblemente por cometer hechos de corrupción. Lo que pasa que en la mirada de Milei, la corrupción de los propios no es grave. Se trata casi de hechos heroicos porque la ocultación de guita, el dinero negro, tiene que ver con escamotearle esos recursos al Estado. A ver, volviendo a lo que genera un abrazo presidencial. Los abrazos de los presidentes son muy significativos porque no solo se trata de abrazar a una persona, sino se abrazan símbolos. Incluso a veces uno puede decir, mira, estoy abrazando una idea, una causa. En este caso el abrazo implica el abrazo a una manera de entender la política. Este abrazo, que fue un abrazo de A3, que para mí es revelador de algo. Milei es Adorni, Adorni es Milei, y Santilli es Adorni, Santilli es Milei. La inmensa minoría, con Reinaldo Siete Case. Bienvenidos, bienvenidas. Nos quedamos sin. Ay, tan lindo que estaba. Sí, es cierto. Ahí va. Julio. Dale, ahí viene. Están en la inmensa minoría, vamos.
12, 14 minutos. Ya estamos con equipo completo. Tartaglione, Yáñez, Castañares, Noé Danz, Esteban Rafele. Una linda mañana a pesar del frío, ¿no? 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un día soleado. Después vienen las nubes y cubren todo. Pero no temáis porque no va a llover, según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana tenemos una mínima de 7 y una máxima de 12 grados. Qué miedo, Francia. No, dale. Los únicos que dan calma son Gravia, Yáñez, los periodistas deportivos. Dicen, no es para tanto, no es para tanto. Pero todos los demás quedamos muy impresionados. Qué Hay que placer sacar verlo pecho, hay que jugar. sacar pecho. Vamos, Sí. vamos, A ver, es ahora. segundo vamos, Francia. Dale. El mejor jugador del mundial juega en Francia y no es Mbappé. El mejor jugador. Juega en Francia, no es Mbappé y se llama Michael Olise. O sea, sé que Bien, bueno. si hoy hay que pagar un ticket por los $8.000 que te están pidiendo en las plataformas de reventa para cualquier partido de primera ronda. $8.000. No, Joder. no, están pidiendo un Qué montón. bárbaro. Lo vi No, viejito Mbappé. Tiene 27 años, nada más. Lo vi viejito, chicos. Y 18 Con respecto goles en 18 partidos. Al mundial anterior. Y a Perdona, 4 años. 4 años perdona. más. Y bueno, y lo vi, se le Había- nota, discúlpame. Y si lo ves- Se le va cayendo el labio. Antes tenía una boca así y como nos pasa a todos. falta ¿no? botox. Estaba Sí. diciendo Sí, así. hay unas Sí. secciones. Bueno, ¿qué crees que te Más diga? tortuga ninja que nunca. Todo cae. Te digo Antes así. de- Ahora avisale que está viejito porque Yo lo lleva veo, 6 se le goles. nota. Lleva. Bueno, está bien. No, o sea, Y lo- bueno, ¿cómo decís vos? Viejo es el... Viento y sigue soplando. Eso, el Lo- pelo más fino, no sé. Todo lo la boludeces que sombra, digo yo. los dichos, Lo todo hablamos eso. con el Los doctor dichos, fuera de micrófono. los dichos del viejo. ¿Cómo es lo del bizcacha. pelo fino? Hasta el pelo, ese es Martín Fierro, hasta Ah. el pelo más finito hace su sombra en la tierra. Ahí está. Eso Está para bien. no, eso para no subestimar a nadie. Esa para el Faro, se la damos para exactamente. incentivar a Y sí. Paraguay. Sí. Ojo, ¿y qué sé yo? Nada. ¿No hay chance? ¿Ninguna O sea, chance? ¿No hay chance? Ya cazaron la utopía suficiente, no creo que tengan margen para mucho Cuando más. veas la sombra de un gigante, no es Mbappé. Es lo que viene con Es él. un hombre de talla. Bueno, bueno, ok. Dios mío. Bueno, Su aura. después vamos a volver obviamente al Mundial, estamos todos obviamente con eso, ¿no? Atraviesa la actualidad, ya se viene Argentina el viernes. Yo lo voy a ver desde el País Vasco, mirá, voy a estar en ¿Lo Bilbao. vas a ver? Sí, un pedido a la solidaridad, sí, el viernes sí. El viernes sí. A ver, argentinos en Bilbao, ¿a dónde lo voy a ver? Pásenme el dato. Qué divertido, chicos. Invítenlo a Rey a ver el Yo tenía un partido. compañero de colegio que tenía un pero debe haber restaurante. claro, es que Capaz sí. que yo si lo sigue imagino. teniendo, te lo mando para allá. Avísenme, Pero avísenme. una Una casa vos no filial ir- de algo, de algún equipo. Claro, pero a una casa vos no irías de unos argentinos en Sí, Bilbao. si tengo que ir, voy. Si no, tengo otro lugar. No voy. Mira, no sé qué caerle a alguien como pasás- peludo. no pasás la No, ubicación. pensaba verlo en un bar o en un No, restaurante. Paquete de Argentino tiene yerba, que que haber. te traje. Para mí, si vas a un bar, te tenés que garantizar que sea un bar en donde los tipos ante todo sean vascos y prefieren que gane Argentina que gane España, porque ellos son vascos, no son españoles. No, claro, O sea, claro. porque si no, si te estás en un lugar de españoles, Todo- le vas a pasar mal. Todos en el mundo quieren que Argentina pierda, salvo Claro. los argentinos, ¿no? Sí, claro. Me parece que pasa Por eso- eso. por Además, eso- con un rival más débil, Aparte con esa supuestamente más débil. con esa tontería de somos todos Paraguay, somos todos Ecuador, ¿sabe? Ahí, si nos pueden ver muertos lo van a hacer, así que no lo intenten. Pero bueno, eso pasa con el que en principio parece que tiene más capacidad. Bien, ya vamos a volver con esto. De paso, aprovecho para contarles que mañana, por 2 semanas, no voy a estar conduciendo la inmensa minoría, está todo el equipo acá para hacer el buen programa que hacemos siempre. Pero después volvemos a esa cuestión. Hoy nos preocupó mucho y por eso le estamos dando la apertura del programa, la confirmación de 170 despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y más allá de que en la continuidad de esta radio, esta mañana temprano ya salió una de las técnicas despedidas, charlando con Diego Iglesias, queríamos saber qué estaba pasando, cuál es la idea de este gobierno en ese sector.
¿Qué es lo que están haciendo más allá de la reducción de personal que están poniendo en marcha? Y nos pareció interesante poder escuchar a Adriana Serkis, es doctora en física, expresidenta de la CENEA, de la Comisión de Energía Atómica, es actualmente diputada nacional por Fuerza Patria de Río Negro. Lo que me dicen que hay 62 despidos confirmados, hoy hablaban de 170, pero insisto, la idea es trazar un panorama un poco más amplio. Adriana, gracias por atendernos. Reinaldo 7K te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Reinaldo, al equipo y bueno, y por supuesto a toda la audiencia. Bien, a ver si nos podés contar qué estás viendo en relación a la política del gobierno hacia este sector tan importante de la energía en Argentina. Bueno, lamentablemente tenemos el mismo, si querés, criterio que están utilizando para todo lo que es la Administración Pública Nacional, para el sector científico-tecnológico y en particular en el sector nuclear, donde claramente ya se ha hablado más de una vez presentando un plan nuclear que sabemos que nunca existió. Después continuaron con otro plan nuclear que parece ser que está más orientado de nuevo, igual que el resto, al extractivismo, a sacar uranio, a prometer, digamos, con reactores modulares pequeños que entiendo que ya no van a estar más en manos del desarrollo del gobierno nacional y lamentablemente, digamos, con un desguace que viene bien orientado a que nuestras propias capacidades las empecemos a perder de una manera estrepitosa, y lo cual preocupa muchísimo porque es un sector que ningún país del mundo estaría regalando, ninguno. Entonces, entendiendo de que muchas veces la geopolítica pone en el sector nuclear y en el conocimiento del sector nuclear un punto importante, nos parece realmente insólito que se esté avanzando en una reestructuración de una institución que entendemos que va en detrimento de sus trabajadores desde el comienzo de la gestión, pero bueno, ahora la verdad que se vio patente con los despidos de ayer, que podrían haber llegado a ser 170, podrían haber llegado a ser más de 300, porque ellos dicen que no son despidos, que son simplemente no continuidad de la gente que está contratada. Y que es una institución que claramente fue perdiendo personal sin necesidad de echarlos, porque fueron renunciando, hay una renuncia por día, más o menos me venían contando, digamos, entre jubilaciones y renuncias, más de 460 ya desde que comenzó la gestión, y estamos en ese número por debajo de la propia dotación óptima que había dado el macrismo para la CENEA allá en el 2016-2017. Así que imagínate que pasamos de tener alrededor de 4.000 trabajadores a tener 3.600, bueno, y ahora con estos despidos, bueno, y va a seguir bajando el número. En cuanto a unidades de negocios, a empresas, todavía el gobierno no avanzó con ninguna privatización en este sector. ¿Con qué te parece cómo sigue? ¿Cuál es la idea que se trasunta, no solo por los despidos, me refiero a más allá del ajuste que está sufriendo casi todo el Estado, qué cosas más están pasando? Yo creo que están preparando estas unidades de negocio, están viendo dónde puede haber monetización de los activos que tenemos, que a veces no es monetizable, ¿no? Porque el conocimiento justamente del desarrollo futuro es lo que estás hipotecando ahora, pero están viendo el negocio, lo están viendo en las unidades de radiación, en la producción de radioisótopos para el área de medicina nuclear. Finalizar el RA10 les va a dar la potencialidad de justamente poder hacer lo que se llama la irradiación de semiconductores para la industria microelectrónica, con un nivel de calidad que no hay en otros lugares que no sean un reactor nuclear, y toda esa, digamos, esos posibles negocios entiendo que se los están pensando para dárselos a privados, que no sería un problema una asociación público-privada. El problema es que la inversión la haya hecho el Estado Nacional, que estén desguazando la generación de conocimiento en este sector y que estén brindándole a unos privados sin condiciones o que no se esté mostrando cuál es el plan de lo que quieren hacer. También el área de exploración de uranio convirtiéndose en la posibilidad de poder empezar a exportar uranio cuando necesitamos uranio para nuestras propias centrales. Entonces todo atenta contra la soberanía tecnológica, energética, de generación de conocimiento. Bueno, el área de medicina nuclear, me acabo de cruzar con el gerente, con quien era gerente de área de aplicaciones nucleares a la salud, donde es uno de los sectores que sufrió parte de estos despidos y que están viendo cómo justamente el centro de protonterapia, el centro que ya debería estar tratando pacientes con cáncer infantil, no está funcionando, y es un lindo paseo, me dice, lleno de equipos muy modernos, muy eficientes, pero que no tiene personal para atenderlo y no están avanzando
en lo que era algo que iba a ser público. Eso también temo que termina convirtiéndose en un proyecto privado y bueno, mientras tanto seguimos perdiendo al personal formado, seguimos teniendo todos estos problemas. Adriana, Esteban Rafael soy. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Esteban. Estoy leyendo la versión, una de las cosas que dicen funcionarios cercanos a la CENEA y dicen textualmente: el 100% de los desvinculados fueron ingresados en el año 2023 bajo la modalidad de contrato de plazo fijo durante la presidencia de Adriana Serkis. De alguna manera diciendo que no era gente que viniera de antes y que entró en el último año de tu gestión. ¿Sabés si esto es así? Puede ser, digamos, la verdad es que yo no he mirado los números y los nombres en particular. Nosotros estuvimos llevando un proceso de normalización de ingreso de personal porque justamente desde la era Macri estábamos por debajo de esta dotación que habíamos visto que era óptima. Estábamos con muchísimas gerencias y muchísimas necesidades en cada uno de los sectores, como el que te mencioné recién, el de aplicaciones nucleares a la salud, el área de seguridad nuclear, el área de mantenimiento de los centros atómicos, el área de gerencia del área académica, que por ejemplo tiene al personal que da soporte al Instituto Balseiro en particular, que entiendo que también personal que despidieron es de ahí, y cada uno de estos sectores había pasado por rigurosos análisis y por rigurosas evaluaciones. No parece que esté pasando lo mismo con quienes se están incorporando ahora. Piensen que en ese momento, en el momento que estaba Massa, justamente, había una restricción muy importante para el ingreso en la Administración Pública Nacional y había que justificar muy bien esos ingresos y justamente es lo que fuimos haciendo. Fue muy prolijo y fueron renovándose esos contratos porque, bueno, no se los pasó a planta en ese momento porque todavía no habían pasado por las evaluaciones correspondientes como había ocurrido con los trabajadores que venían de antes o habían tenido otras modalidades de contratación en la cual, de todas maneras, 3 años de formación y de evaluaciones positivas es un montón para un sector en el cual el know-how es parte fundamental de lo que se viene haciendo, ¿no? La especificidad de cada uno de estos trabajadores, te puedo asegurar que seguro es un montón más que cualquiera que viene de afuera. Y estas personas que se incorporaron durante tu gestión, estamos hablando de personal especializado, técnicos, ingenieros, personas, o más bien de planta administrativa. Hay de todo, digamos, ¿no? No hay una distinción, no me puse a hacer un análisis qué porcentajes son administrativos. Cuando pensemos que los administrativos que están en lugares de organismos de ciencia y tecnología es gente que no se ocupa de hacer, compras de resma de papel, se ocupa de hacer licitaciones de componentes especiales, van aprendiendo, van haciendo todo lo que significa, por ejemplo, las relaciones con diferentes contrataciones específicas, que tienen que verificar la calificación nuclear en muchos casos. La verdad es que hay un montón de actividades y no sobraba nadie. La verdad es que al contrario, empezó a faltar gente esta que se va renunciando, que se va con el conocimiento. Y cuando vos pensás un lugar que no tiene mantenimiento, que no tiene, pienso en el Centro Atómico Bariloche, donde se estaban quejando también que todo el personal, parte de este personal que están despidiendo también es gente de la zona de mantenimiento, técnicos que se especializaron en distintos sectores, en los laboratorios. Vos vas a pensar que no va a poder ese lugar atraer a nadie de gente joven para trabajar, de becarios que se van formando. Por ahí son gente que había sido becario y que pasaron, a ser contratados en ese momento. La verdad es que no conozco exactamente cada uno de los casos. Conozco unos pocos y los pocos que te fui mencionando, esta persona que se ocupaba, por ejemplo, de la operación del microscopio electrónico de barrido del Centro Atómico Constituyentes. Así que, me parece que poner el énfasis en si eran ingenieros nucleares o si eran todos los profesionales y todas las personas que trabajan en la comisión, en cada uno de los rincones que he recorrido siempre yo, la verdad que siempre puede haber alguna excepción, por supuesto, pero son todos indispensables. Y la verdad es que me duele que empiecen atacando por ahí diciendo cosas que no son ciertas. Habían puesto por ahí que era gente que tenía solamente escolaridad primaria. Eso te puedo asegurarte que es una mentira, porque no puede haber ingresos a la Administración Pública Nacional de gente que no tenga la secundaria terminada y seguramente mucha gente con formación técnica. Se había tenido que justificar cada uno de esos casos y bueno, no es fácil recomponer una planta después de tanto tiempo y la verdad es que veníamos en ese trabajo de a poco, justamente también con el proyecto CAREM. Sé que, porque vi que algunos son de la gerencia de área del CAREM, de este proyecto del reactor modular pequeño, no sé específicamente qué hacen ese personal que hacía, pero te puedo asegurar que seguramente no sobra nadie. El CAREM está, perdón, ya que lo nombraste, ¿está paralizado en este momento?
Sí, lamentablemente el proyecto, digamos, fue paralizado, pero peor que eso, todo lo que eran los mandos medios de los grupos, el de termohidráulica, el de mecánica y todo eso, fueron atraídos por salarios mucho más altos de una empresa llamada Meitner, ¿no? Que se instaló en Bariloche, que tiene 40% de capital de INVAP, que era una patente para hacer otro reactor que se llama el ACR300, y 60% de capitales yanquis, ¿no? De Ansari. Esta empresa Meitner está atrayendo a los profesionales a trabajar ahí, es más, está, digamos, bastantes de los egresados del Instituto Balseiro van a trabajar ahí, y fíjate que todo el conocimiento que se fue generando en los últimos 10 años en ese proyecto en nuestro país, con inversión pública, con un proyecto que ya tenía 750 millones de dólares invertidos, que le faltaban unos 200 para ser terminado, ahora quedó paralizado, con excusas varias. Podríamos discutir cada una de estas excusas que fue dando el gobierno nacional, pero en la práctica desde octubre del 2024 que no tiene financiamiento propio, y no solo eso, sino no se avanzó tampoco con el CAREM comercial, que era la segunda etapa de este proyecto, en el cual se pensaba hacer asociación público-privada para poder atraerlo. Me preocupa un montón, digamos, que estemos regalando a nuestros profesionales de esta manera y llevándose el conocimiento que tenían en ese sector. O sea, a ver si entiendo, Adriana, perdón, las personas que estaban investigando y desarrollando el CAREM se van... No las que fueron despedidas en este momento, sino que en este goteo que hubo en los últimos años, fueron en buena parte a esta empresa que se radica, que viene a reemplazar al CAREM, digamos, con esta asociación que tiene con INVAP. Sí, no lo reemplaza completamente porque justamente es otra, digamos, es otro diseño, otra tecnología. En su momento lo querían vender como algo que era components on the shelf, significa que uno podía directamente, no tenía que desarrollar cada componente, sino que podía ir a Westinghouse, como si Westinghouse le fuera a vender directamente el componente, el generador de vapor, que es uno de los elementos y que fue desarrollando Conuar en nuestro caso para el CAREM tan fácilmente. La verdad es que al principio trabajaban en un coworking medio escondidas, ahora lo hicieron público hace un par de semanas. Nosotros hace más de un año que venimos denunciando esta pérdida que estamos teniendo tan grave de la soberanía tecnológica nacional, y vos pensás que un proyecto similar en Estados Unidos, como era el NuScale, habían invertido ya 1.400 millones de dólares, tenían el doble de personal y todavía no habían puesto un solo ladrillo. Nosotros teníamos el 80% casi de la obra civil terminada y, digamos, criticaban que había obra civil terminada y no la parte de ingeniería, pero cada parte de ingeniería tenía sus plazos, sus componentes, su camino crítico, sus resoluciones, digamos, todo lo que significaba el desarrollo de la cadena de suministros. La industria metalmecánica, que ahora está tan mala, tenía muchos contratos con este proyecto, con la promesa además de que si esto se desarrollaba y podíamos empezar a exportar este tipo de tecnologías, era una cadena de valor y de suministros enorme para un desarrollo de un país con valor agregado inconmensurable. Así que me da muchísima tristeza ver cómo esa gente se está yendo, cómo estamos perdiendo ese proyecto y cómo pasar de ser uno de los 4 más avanzados del mundo, digamos, dicho por la OCDE, no dicho por nosotros, dicho por la Nuclear Energy Agency, que hay un informe público, lo pueden buscar, digamos, es un dashboard, digamos, de los SMR del mundo, y ahora pasamos a tener un proyecto que está detenido. No me opongo a que hubiera otro proyecto en paralelo, la mayoría de los países tienen más de un proyecto de reactores modulares pequeños. Para la economía nuestra era mucho tener que financiar otros, y eso venía de capitales privados, bienvenido, pero no destruyendo a nuestro propio proyecto, que yo creo que tiene que ver con un lineamiento claro que viene del gran país del norte, que es el que hace mucho tiempo nos viene diciendo que a ellos no les interesa que nosotros desarrollemos el CAREM. Adriana, gracias por atendernos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a disposición para las aclaraciones que hagan falta. Gracias, Adriana Serkis, doctora en física, fue presidenta de la CENEA, ahora es diputada nacional. Queríamos, a partir de los despidos, de esta nueva tanda de despidos en el área de la CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, acercarnos a lo que está pasando en todo el sector. Me quedo pensando en Argentina en general, ¿no? Porque fíjate qué pasa con Vaca Muerta. Vaca Muerta le va a dar ahora una cantidad de dólares impresionante a este gobierno. Impresionante. Pero en realidad se lo está dando a la Argentina. Y es un programa que está desde el 2012. Apalancado porque tenés YPF. Porque tenés YPF con mayoría estatal. Es una empresa privada con mayoría estatal. Y ha orientado sus inversiones a desarrollar un área de la economía que al gobierno le va a dar muchos dólares. Si Milei pierde y no es reelecto, se lo va a dar al gobierno que gane. Si Milei gana, se lo va a dar a Milei. Ahora, darle continuidad a algunos proyectos. Argentina tiene un diferencial en el tema nuclear muy importante en relación a los países de la región. La verdad es que es tan insensato no apostar a eso
independientemente del perfil ideológico que tengas. La vez pasada que yo hablaba con Marín y él decía, yo tengo un plan hasta el 2031, y decía, bueno, pues si pierde Milei, y me seguía diciendo, yo tengo un plan al 2031 para la empresa, y me gustó escuchar eso, que el tipo no esté pensando si es Milei o quién es. Marín, que creo que es de uno de los mejores funcionarios que tiene el gobierno, si es que se puede decir funcionario, pues está en una empresa estatal, pero que tiene gran cantidad de capital privado. Pero digo, empezar a pensar la Argentina a largo plazo implica que las fuerzas políticas entiendan que la energía atómica en este caso, que el desarrollo petrolero, que el desarrollo productivo, que la ciencia, son inversiones a largo plazo. Después podés discutir cómo gestionás. Después ahí vienen discusiones que son políticas. Si te querés asociar a Estados Unidos, más o menos, si querés abrir más el mercado, si querés vender, si querés privatizar algunas cosas o no. Y ahí viene una discusión en el Congreso, porque hay muchas de esas privatizaciones que el gobierno quiso hacer y se paralizaron. Pero digo, qué incapacidad para ver que el desarrollo pasa por los proyectos a largo plazo. No que cada vez que viene alguien, viene un barquinazo. Y de pronto tenés un diferencial positivo, como tiene la Argentina en este caso, y lo paralizás. Y de pronto el Karen no se hace más. Bien. ¿Qué es el Karen? El Karen es un proyecto que Argentina tiene hace bastante tiempo, haces bien en preguntarlo. Es un reactor modular, reactor, claro, pequeño. Es un prototipo en este caso, con fines de investigación, no comercial, pero hay una movida en el mundo de ir a desarrollar reactores modulares comerciales, que son modulares, son más chiquitos, y vos no tenés que armar una tucha para el reactor. Eso te permite, por ejemplo, poner un reactor modular cerca de, no sé, un centro de datos, por ejemplo. Entonces, abasteces con energía nuclear a un desarrollo que demande mucha energía sin hacer una inversión de 8.000 millones de dólares. El mundo quiere ir hacia eso. Argentina estaba dando pasos hacia eso con el Karen. El Karen tiene más de, 15 años de tener. Fue un desarrollo de muy largo alcance, se demoró, fue y vino y demás. Este gobierno lo descontinúa y dice, vamos por otro lado. Y eso es lo que quedó, digamos. Quedó todo eso como aprendizaje. Lo que pasa es que la gente que se desarrolló ahora se está yendo a otro lado. Claro, se va a empresas privadas. Mira, ¿sabes que yo cuando tuve la suerte de ir a Corea, hace ya 2 o 3 años fueron, ¿no? Con esa invitación que hace el gobierno coreano a periodistas todos los años, justo estoy en la fila de los pasaportes y atrás mío había un argentino, empezamos a charlar. Y era un técnico de la CENEA que iba a Corea a dar una charla. O sea, es el nivel que tiene la Argentina. Y yo le empecé a preguntar, le digo, mirá, es que en algunas áreas estamos muy desarrollados. Y estamos hablando de Corea del Sur, una potencia. Y él iba a un encuentro de ingenieros nucleares, pero él iba a dar una exposición. Ese es el capital que vos tardás años en construir. Pero perdón, por eso, decía Sergio recién, viene una empresa como Meissner, o Meissner, no sé bien cómo se pronuncia, se instala acá y toma ese capital, digamos, y se asocia con INVAP para desarrollar un reactor modular. En otro momento de país, eso sería un notición. Lo que pasa que Meissner viene a hacer lo que la Corea deja de hacer. Claro, o sea, Argentina, de alguna manera, resigna soberanía para atraer esta inversión. Vos sabés que en medicina se utiliza mucho en cardiología todo el material que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí. Nosotros, cuando después que terminé la residencia, hice mucho tiempo medicina nuclear, que es un área en el cual vos manejas muchos de estos radiotrazadores, ¿no? Y se utilizaban y se los pedías a la CONIE, lo traía. O sea que pues se usan para el diagnóstico oncológico. Y diagnóstico cardiológico. Si yo te pido un SPEC, a vos un estudio cardiológico, lo que pedíamos era el talio. Llegaba talio y lo que utilizábamos, o MIBI, todo ese material radioactivo llegaba de la CONIE. Y el control se hacía todo, diariamente, se hace eso en todos los hospitales y centros cardiológicos del país, y también en oncología, y también en el Garrahan, en el Garrahan, un montón, en todos lados. Ahí. Bueno, eso es lo que está en juego. Pues a mí me da una desazón enorme que no se entienda que la importancia de los procesos. Porque por otro lado, después lo ves vestido con el mameluco de YPF a Milei. Que vos decís, qué raro, ¿cómo? Yo se lo pregunté a Marín, qué raro. Bueno, Marín, que te lo ve como presidente de una empresa, dice, para mí mejor. Ojalá se pongan todos el mameluco. Lo que pasa es que tenés que ser coherente. La verdad que si entendió la importancia de YPF para el desarrollo, tenés que entender la importancia de la CENEA, ¿no? Es insólito que no se entienda. Pero bueno, quizás hay muchos negocios alrededor también, ¿no? Y muchos intereses de grandes empresas para
para hacer lo que está haciendo ahora Meissner, no sé cómo se llama. Sí. Y déjame decirte algo más, vos sabés que la inmigración de gente capaz en la República Argentina es histórica. Ya Hussey decía que el que se forma acá tiene que ir afuera, pero volver acá a devolverle lo que dieron, lo que le El dio tema es Argentina. que a lo mejor no vuelven. Que tengan la Ese es el característica para problema. volver, ¿no? Que tengan las condiciones para poder volver. Es un fenómeno que le pasa a casi todos los países del tercer mundo, que forman el recurso humano y el recurso humano después te lo captan los países Pero vos sabés centrales. que Hussey, un personaje extraordinario, se enojaba muchísimo, era un defensor, bueno, él fue un premio Nobel argentino, indudablemente uno de los mejores científicos de la República Argentina, y él decía, la ciencia no es cara es la ignorancia, y Claro. en este momento estamos con un déficit de atención enorme, ¿no? Es un buen cierre para esto que estamos tratando de trasladarles. A ver, título simplemente para lo que vamos a desarrollar después. Doc, ya que estás con la palabra. Sí, yo voy a hablar de algo pero muy frecuente, que vos estés donde estés en este momento, colectivo, taxi, en tu casa, en la cocina. ¿Cómo te fue con los dientes anoche? ¿Trillaste los dientes? apretaste. ¿Apretaste los dientes? ¿Los rechinaste? Apretándose. ¿Tuviste bruxismo? ¿Te duele la mandíbula? ¿Te duele el cuello? Bueno, eso voy a hablar. Fede. Francia, no te tenemos miedo. Pará, Yo Tati, sí, eso no es un título, es una consigna. Dale. ¿Vero? No, pará. Diatriba de por qué los argentinos no deberían tenerle temor al seleccionado francés de fútbol, porque no es para tanto. Bien, después también me vas a explicar Cabo Verde Ojalá en tengas algún razón. momento. Ojalá tengas razón. Confiemos. Dale, Doc. Confiemos. Sí, Yo tenemos confío razón. en él. No, yo dije que no le Sí. tengamos miedo, de ahí que le ganemos otra cosa. Claro, Argentina, claro. para adelante, tengamos coraje. Bueno, Ahí Mauricio Macri, como nunca lo viste, tal vez. Macri, como nunca lo vi. Nos vamos a. Sí, ¿Trabajando? sí. Perdón. Todo bien, todo bien. Estuvo bien. Muy bueno. Noé. Dua Lipa armó una curaduría especial en una librería de Portugal. Esta curaduría se basa en libros que están censurados o prohibidos a lo largo de la historia y vamos a ver por qué tuvo esta decisión, porque no es azarosa. Bien. Esteban. El debut del vocero explicando por qué aumentan las tarifas en momentos en que vuelven a aumentar las tarifas y te mandan a ponerte un pullover. Amigo. Porque se vienen aumentos de todo aparte, ¿no? Sí. Además de transporte, servicios, peajes, hay que prepararse. Ya volvemos. 44 minutos en todo el país, 1:45, chicos. Llegó el nuevo BZ4X, el primer Toyota 100% eléctrico. Una nueva forma de moverte, con diseño, tecnología y una experiencia de manejo distinta. No es solo un eléctrico más, es un eléctrico Toyota. La confianza de siempre, ahora en versión totalmente eléctrica. Nuevo BZ4X, más que un eléctrico Toyota. Conocelo en toyota.com.ar. A ver, Esteban, contame lo de las tarifas, que creo, verá, sí, como hacíamos en las viejas redacciones, ¿no? ¿Cuáles son los temas más importantes, los que afectan a mayor cantidad de gente? Este es uno. Como cada principio de mes tenemos un aumento en las tarifas de los servicios públicos que vienen subiendo todos los meses un poco por arriba de la inflación, en parte porque el gobierno retira subsidios, en parte porque el gobierno remunera mejor a las empresas prestadoras de estos servicios públicos. En el caso de energía, tanto la distribución como el transporte están teniendo aumentos por arriba de la media y a eso se suma el costo de generación que aumenta porque sube el precio internacional de la energía. Tenemos aumentos previstos de casi 3% para el gas a nivel nacional, para la factura de gas a nivel nacional. En el tema de la energía eléctrica en el área metropolitana hay un aumento diferenciado. Las personas que tienen tarifa plena van a recibir un aumento mayor, en este caso de aproximadamente 5%. El gobierno dice que el promedio del aumento va a ser del 1,5%. Esto es así porque se decidió dar una bonificación especial para los meses fríos, tanto a gas como a energía eléctrica, pero en el caso de la energía eléctrica a los hogares con subsidio, bueno, les va a representar un aumento por debajo de la inflación esperada. Y a eso se suman los aumentos en otros servicios públicos, por ejemplo, el transporte. Vos sabés que los colectivos de jurisdicción no nacional, los que les transfirió la nación a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires, vienen subiendo todos los meses 2 puntos por arriba de la inflación, tanto en provincia como en la ciudad de Buenos Aires. Van a subir 4,1% desde hoy, ya subieron. Hay un aumento previsto de 2 puntos en los colectivos de jurisdicción nacional, los interurbanos, los que pasan de la General Paz van y vienen. Ya habían tenido un aumento fuerte antes
y hay un aumento previsto también para julio de trenes del 8,6% como parte de los aumentos fuertes que el gobierno dispuso hasta septiembre inclusive. Y a eso se suman aumentos en el agua, en AISA, en el área metropolitana, del orden del 3% también por arriba de la inflación, una empresa que está próxima a ser privatizada. Sobre todo esto se le preguntó ayer en su debut como vocero al gobierno, ¿no? al nuevo vocero oficial, a Adrián Rabier, que él en su exposición, antes de dar paso a las preguntas, había dedicado mucho tiempo a este plan Buenas Noticias, ¿no? Pusieron un vocero economista para contar lo bien que anda la economía, aunque vos no lo veas. Entonces te cuenta, por ejemplo, que se anunció una nueva inversión para RIGI, se anunció un récord en exportación de carne, un récord en producción de petróleo y demás. Cuando le preguntaron, bueno, todo eso muy bien, pero ¿qué pasa con las tarifas que vienen aumentando un montón y vienen quitándote poder adquisitivo? Rabier decía lo siguiente, escúchenlo, es largo, pero vale la pena el argumento. Entonces, eso respecto del petróleo. Respecto de las tarifas de los servicios públicos también es clave. Podemos tener atrasadas las tarifas del gas, de la luz, del agua, etcétera, ¿no? Pero eso alguien lo tiene que pagar. Si la tarifa cuesta menos para el que usa la luz, el que usa aire acondicionado en verano o el que usa el gas en invierno, esa diferencia de tarifa que una persona no está pagando, alguien la tiene que pagar. Y la pregunta es ¿quién? Bueno, este gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, digamos, por lo menos para cubrir los costos. Y eso ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata, que este gobierno tiene que hacer de decir, te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad. Eso también después conduce a otro tipo de acciones en las familias, de decir, bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas, voy a tratar, bueno, todas estas cuestiones que se han hablado tanto en algunos otros gobiernos, pero tiene que ver con que estos costos, o sea, esto de no hay almuerzo gratis, la famosa frase también del ya citado Milton Friedman, de que alguien lo tiene que pagar. No, esos subsidios que se tenían que dar a las empresas como Camusi en gas, o Edenor o Edesur y demás, alguien lo tiene que pagar. Nosotros estamos considerando que cada individuo, como es el principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte la tarifa. Ahora, es importante notar, cuando ustedes miren mes a mes cómo está evolucionando la inflación, que los aumentos tarifarios mes a mes superan el propio nivel de inflación que mide el índice de precios al consumidor. Y esto quiere decir que poco a poco, de manera muy gradual, se están haciendo correcciones en las tarifas para ir ordenando también las tarifas de los servicios públicos. Lo dejamos largo para no hacer el corte solamente en la parte de abrigate más, porque la explicación que da el gobierno trata de ser un poco más empática de lo que venía diciendo el propio gobierno. Cuando a mí le dicen, che, no alcanza la guita, dicen, pero ¿cómo me decís eso si el consumo está volando? El consumo es récord. No me digas que no hay consumo y que la gente no tiene guita para pagar las tarifas. Caputo no le sale hablar de esto. Entonces pusieron a alguien para intentar empatizar un poco más. La cuestión acá también es que está medio errado en algunas cosas el vocero. Por ejemplo, no es, che, te tengo que duplicar el gas. La cuenta que hace el Instituto Interdisciplinario de Economía y Política del CONICET, que viene siguiendo todos los meses la canasta de servicios, da que de noviembre a esta parte la canasta de servicios aumentó, noviembre de 2023 a esta parte, o sea, lo que va el gobierno de Milei, la canasta de servicios aumentó 919%. 919% con un fuerte aumento de golpe y después estos aumentos por arriba de la inflación que estamos recibiendo. En junio, solamente en junio, el aumento fue del 10%, porque tuviste un doble impacto. Por un lado, la estacionalidad, necesitas consumir más energía porque empieza a hacer más frío, vinculado a un aumento mayor de las tarifas con la progresiva quita de subsidios. Todo esto hace que, según los cálculos de este Observatorio de Tarifas y Subsidios, todo esto hace que el salario promedio hoy destine 15% a pagar todos los servicios. Luz, gas, transporte, agua. Bueno, esos gastos fijos que vos no podés evitar de ninguna manera se llevan cada vez más porción de tu salario. Eso hace que te quede menos salario, claro, para obvio, y por eso otras cosas. Y por eso consumís menos. Acá el punto no es el subsidio, porque vos decís, che, ¿está bien que no haya subsidios? Sí, yo creo que no debería haber subsidios salvo a personas que no pueden pagar. Eso está claro, sí. Eso está claro, pero digo, el tema es que los salarios, porque aumentó 900% las tarifas y el salario aumentó ¿cuánto?
No, bueno, en aumentó 2 años. con suerte el ritmo de la inflación, que fue 211%, 230% acumulada. Bueno, ese es el bolonqui, que los Sí. salarios no aumentan ese ritmo. Esteban, te hago una pregunta, ¿no? O sea, el subsidio no lo tiene todo el mundo. No. Vos vas al interior del país y las cooperativas de eléctrica te matan. O sea, es muy cara la electricidad, más allá de lo que es Cava, ¿no? Hay dos cosas ahí. Primero, en gas la administración es Electricidad. nacional. Es nacional, por lo tanto, ahí sí el subsidio lo tiene todo el país y lo tenés dividido. Antes había 3 segmentos, ahora queda solamente con subsidio, sin subsidio, y aproximadamente más de la mitad tiene un poco de subsidio. A propósito de eso, el gobierno quiere darle la media sanción que falta a la reducción del régimen de zonas frías, que hace que haya un subsidio adicional para la Patagonia y para buena parte de Córdoba, Santa Fe y demás, y de la provincia de Buenos Aires, que algunos perderían ese subsidio y otros tendrían esos subsidios reducidos. Y en el caso de la electricidad, ojo, porque ahí la cuestión es la siguiente, y ahí hay un pequeño error técnico del vocero también. El subsidio no es sobre la distribución que te da la cooperativa en el interior, en algunos lugares del interior, o la empresa pública de la provincia, o privada de la provincia, o Privada. de norte y de sur en área metropolitana bajo jurisdicción nacional. El subsidio es sobre la generación. O sea, lo que se subsidia es entiendo. el precio al cual la distribuidora toma la energía y después te la lleva a tu hogar. Lo que cambia, y por eso sí es más caro, es que sistemáticamente las administraciones pasadas fueron pisando la tarifa de norte y de sur. Por eso había tanta diferencia entre lo que salía a la luz acá Claro. con lo que salía en Y otros si me- países, en otros lugares del país. Si me permite, Rey, te quería hacer otra consulta. Indudablemente esto impacta en todo el país, pero creo que a muchos de nuestros oyentes el gran impacto también existe en lo que es las prepagas. ¿Existe alguna explicación de por qué las prepagas y tanta gente ha dejado, no puede pagar el plan o se tiene que ir del plan y pierde su médico? ¿Por qué las prepagas incrementan más que la inflación? Está desregulado eso. Está desregulado, Regulado. no tienen que informar, no tienen que pedir No te alcanza, te vas. no tienen que pedir Pero es autorización muy para fuerte aumentar. porque mucha gente hoy, se van los médicos, se van los afiliados, tienen que dejar su médico, tienen que ir al hospital público. Se lo banca, como siempre, pero bueno, es una situación para la salud muy crítica. te Bueno, que digo. además desmantelan el hospital público, entonces también Pero difícil. siempre el hospital público se banca las crisis. El hospital público en todas las crisis, 2001, como sepa, siempre va, la gente tiene que ir ahí. Pero no hay regulación. No, Regulación de precios no hay más. no hay más, prepaga le ponen su precio. pone el precio que quiere. De hecho, hubo, si vos recordás al inicio de la gestión, una bronca de Caputo, del ministro, con las prepagas porque Ujú. estaban cartelizadas. Aumentaban todos los meses lo mismo. Se ponían más o menos de acuerdo. Entonces me digo que hubo ahí una cuestión, desarmaron eso, y ahora no es que aumentan todas lo mismo, pero van viendo, ¿viste? Pero- y van siguiendo, como vos decís, viene aumentando un poco por Más, arriba de la inflación. una cobertura para una familia de 4 chicos es más de 1,5 millones, personas son más de 1,5 millones. Y ahí hay una cuestión, un doble impacto ahí, digamos. El salario no tira. Volvemos al tema de los salarios. Porque el problema son los Como salarios. vos no podés dejar de pagar la luz, no podés dejar de pagar el gas, no podés dejar de pagar los servicios, el transporte, los servicios fijos, bueno, va ajustando por otro lado. La prepaga es una de las últimas cosas que una familia Bueno, resigna. exacto. Se baja de plan, digo, en vez de Pero tener mirá, el plan oro, tiene el plan y- plata, qué sé yo, y de- pero trata de no, Y déjame de no de soltarlo. contarte lo que pasó este último tiempo. Ahora la restricción para pedidos de estudios y de análisis clínicos es enorme. O sea, vos no podés pedirle a una persona, si querés controlarla, un análisis clínico en tanto tiempo. Si yo quiero pedirte un factor que se llama, por ejemplo, el LPA, no puedo pedirlo durante tanto tiempo. O sea... ¿Cómo lo tanto puedes tiempo? repetir? no No lo lo- puedo repetir, no no te lo puedo puedo pedir repetir. dos. O sea, no te puedo pedir dos. Ya pediste uno, no pedís dos. Te piden una situación extrema para... Sí, no, pero yo estoy hablando del caso de Ode. Se ha puesto muy, pero muy restrictivo para la práctica médica y eso también es complicado. Desconozco el tema, digo, es pensando en el aire. Puede pasar de que haya, obviamente, gente de clase media o clase media baja que se baja de los planes, Sí. se mantienen la gente que tiene la capacidad, que además no tiene problema en pagar una interconsulta, una consulta Claro. por fuera del plan. Pero Porque lógico, y a ver, generalmente esa gente que se queda está más sana. Lamentablemente, lo que te digo es muy fuerte, pero está más Come sana, mejor, se tiene- toma mejor, pasa mucho, el nivel socioeconómico impacta mucho en la salud. Mira, te estamos dando desde que arrancamos el programa casi un panorama, ¿no?, de lo que está pasando en la Argentina. A ver, para tomarnos un respiro de esta actualidad tan agobiante, aunque tiene que ver con esto también,
Contame qué hizo Dua Lipa, Noé. Sí, respiro, pero no tan respiro, Sí. porque en la librería Lelo, la librería de Oporto de Portugal, que es muy famosa porque dicen que es una de las librerías más lindas del mundo, decidieron hacer una colaboración junto con Service 95 Book Club, que es el club de lectura que tiene Dua Lipa hace mucho tiempo, donde ella comparte sus lecturas, donde hace charlas con los lectores, charlas con escritores y demás. Y ella ¿Esto está en Oporto? Esto está en Oporto, exactamente, en Portugal. Esa que estábamos viendo, la foto que estábamos viendo antes, Preciosa es la la librería, librería. es preciosa. Bueno, lo que hizo Dua Lipa es una colaboración junto a ellos. Hizo un sector que está curado por ella, que se llama Manifiesto Librería. Y en esa librería, en ese sector, decidió curar libros que están prohibidos o censurados a lo largo de la historia. Pero no es azarosa la decisión de Dua Lipa. Y esto está vinculado con una prohibición de libros existente ahora en Estados Unidos en las bibliotecas de las escuelas, en las bibliotecas públicas. A ver, según una organización mundial de escritores que es viejísima, es de 1921, empezó en Londres, se llama Pen Club, cuentan que de 2021 a 2026 hay por lo menos 23.000 libros prohibidos en las bibliotecas públicas de las escuelas de Estados Unidos. Es realmente una locura, es un número terrible. Entre ellos, el más prohibido de todos los escritores es Stephen King, con 87 libros prohibidos. Impresionante. Es una locura. Impresionante Pero también lo será que por el escribe ¿Tiene Stephen King, ¿no? 87 libros? Sí. Sí, Sí, Stephen King es impresionante. tiene 100 libros, Bueno, más, 100 novelas. Es una máquina de escribir, casi una por año. Sí. Perdóname, ¿tendrá que ver con los contenidos de terror, de violencia, o tiene que ver con sus posturas políticas? No sabemos. Para mí tiene que ver con sus posturas políticas. De hecho, Stephen King en 2025 publicaba: ahora soy el autor más prohibido de los Estados Unidos, con 87 libros censurados. Puedo sugerir que agarren uno y vean de qué se trata todo el lío y los lamentos. A ver, la realidad es que el más censurado es Stephen King, que justo Stephen King es súper anti-Trump, lo dice todo el tiempo, constantemente está criticando al gobierno de Trump en sus redes sociales. Y de hecho, si vemos en el informe que hizo Pen Club, se puede ver que los estados donde tienen más libros prohibidos son todos gobernados por republicanos. Entre ellos está Texas, está Tennessee y Florida. Son los estados donde más libros prohibidos tienen en las escuelas, que es realmente una locura esta censura. Es el en escritor bibliotecas más popular, públicas. por cierto, además. Pero no es Además, censura, después ¿no? tenés- Es diferente lo que el Bueno, Son previsiones, no se puede una- tener en la escuela. Es una manera de censurarlo en las Claro. escuelas, claro. Entre ellos está de Isabel Allende, por ejemplo, La Casa de los Espíritus. Hay otros libros. Incluso se dice que tiene contenido sexual explícito. Algunos libros donde lo único que hay es un vínculo entre dos hombres o dos mujeres. O sea, un vínculo homosexual, para ellos es contenido sexual explícito. ¿Y Dua Lipa qué hace? Abre ahí un espacio para estos libros. Exactamente, abre un espacio donde ella busca difundir estos libros y difundir que estos libros están prohibidos hoy en escuelas en Estados Unidos. Que la verdad es terrible que no pueda ir un niño, una niña, un adolescente a agarrar un libro de Stephen King o de quien sea en una Notable. biblioteca, que les dé más miedo eso, a que busquen en redes sociales cualquier tipo de cosa, ¿no? Digo, es bastante preocupante, así que lo que busca Dua Lipa, que realmente hace un trabajo por la literatura espectacular, incluso va a asumir la curaduría del Festival de Literatura de Londres ahora en 2026, que se hace del 21 de octubre al 1 de noviembre. Bien. Así que es muy importante el laburo de ella. La 1 en punto, tenemos cantidad de temas para contarte. Vero te va a mostrar a Macri como nunca lo viste, así me prometió. Sí. Así me prometió. Y lo tengo a Fede, que dice que no hay que tenerle miedo a Francia. Veremos. 1 de la tarde, 5 minutos en todo el país. ¿Qué desayunó este equipo? La Giralda, chocolate con churros directamente. 3. Light, por supuesto. Menos de 3 no te podés comer. O sea, te comes un churro, No, te comes son otro y enormes. decís, bueno, me como otro de postre. Ya Total, ya comí 2 Y de como 3. almuerzo. está. porque- Y claro, y hay bañados con chocolate, rellenos con dulce de leche, rellenos con crema pastelera, taza de chocolate, tazón de chocolate. Todo eso sucede en La Giralda, que está en Avenida Corrientes 1453. Gracias, La Sí. Giralda. ¿Qué? Y las ensaladas de frutas son buenísimas. Y las ensaladas de frutas son- ¿Cómo Ah, le sí, metés sí. la Vas con fruta? el Las doc, se ensaladas de pide una frutas son ensalada de fruta. buenísimas. Sí. Vos te clavas un chocolate con churros y el dog se come la ensalada. La ensalada de fruta, en un lugar como La Giralda, que es muy lindo además. Y hablando de lugares hermosos y que te queda muy cerca, porque tenés Salgado Alimentos por todos lados, en Botánico, Palermo, Liniers, Chacarita y en Villa Crespo, por supuesto, Velasco, esquina Araoz. Ahí está Salgado Alimentos. Podés comer las pastas más ricas de la Argentina. Salgado Alimentos está abierto todos los días, de 10 a 24. Todas las semanas hacen algún plato fuera de carta, que es
impresionante. @Salgado Alimentos. Pásate a GNC, mejorás tu economía y cuidas el medio ambiente. Vamos a actualizar la información en base a testimonios. Habló el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se mostró entusiasmado con la figura de Diego Santilli como jefe de gabinete. Es uno de los gobernadores peronistas que colabora con el gobierno de Javier Milei. Lo hizo en Radio Mitre. Lo interesante es que Santilli entiende que la agenda nacional también tiene que incorporar las agendas provinciales por regiones y empezar a trabajar de manera conjunta, entendiendo que no todos los problemas son los mismos, no todas las necesidades son las mismas y que la Argentina necesita tener una visión absolutamente federal, tratando de resolver los problemas que tiene cada una de las provincias indistintamente de la agenda nacional, porque si no, cada vez que hablamos es por problemas de la agenda nacional y las leyes que quieren sacar a nivel nacional, y a nivel provincial nos damos con que todos los que respaldan al presidente en cada una de las provincias no nos acompañan en nada, nos ponen trabas en todo y encima no tenemos ni relación. Habló uno de los triunviros de la CGT, Jorge Solá, pidió un frente amplio que vaya más allá del peronismo, lo hizo en La Voz de Córdoba. Yo creo que el peronismo es imprescindible, con el peronismo no alcanza. Una cosa en la que pueda sumarse todo lo que tenga esa mirada de nacional y de popular, y que sea un frente en el que con 5 líneas bases dejen esa mirada ombliguista a la que hablaba recién y se pueda armar una respuesta para quienes más necesitan, pero no respondiendo a dogmas ideológicos, sino a las necesidades de la gente. Y para ver la necesidad de la gente hay que estar al lado de la gente y ver lo que está pidiendo. Entonces ahí me parece que tiene que haber una gran interna donde efectivamente confluyan desde el radicalismo de base hasta los partidos provinciales o las miradas del socialismo, que hay coincidencias. Oscar Parrilli, por su lado, presidente del Instituto Patria, volvió a pedir la liberación de Cristina Kirchner, lo hizo en Futurock. Hicieron una atrocidad jurídica, ¿no? Yo he escuchado, Pichetto tiene algunas ideas de que sea una resolución del Congreso, de la Cámara de Diputados, no sé si es esa u otra medida, pero lo cierto es que primero tenemos que generar conciencia acerca de esto. No podemos naturalizar de que vamos a elecciones con proscripción o con una democracia trucha. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Denunciarlo para que forme parte de la preocupación, del discurso y de la acción de todos los dirigentes políticos. Es el gran tema, ¿no?, que traba todo lo que está haciendo el peronismo a la hora de construir alguna alternativa. Trabajadores de la CENEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, denuncia que fueron desvinculados técnicos y personal clave para áreas estratégicas. Paula Alderete, técnica química, habló esta mañana en Vamos a Calmarnos sobre el tema. Nosotros sin los administrativos no podemos funcionar. Hay un montón de cosas que los técnicos científicos no llegan a hacer, que es gente especializada en hacer, no sé, cuestiones de recursos humanos, de compras, los contratos con el sector privado, entonces se necesita de la gente administrativa. Entiendo que, por lo que acabas de contar, es falso esto de que no hubo despidos de personal científico ni estratégico, sí los hubo. Totalmente. Lo que indicó ayer el presidente de la comisión es mentira, es mentira. O sea, doy fe porque yo no soy administrativa, soy técnica, estoy en un lugar súper estratégico. Todos los proyectos de investigación ahora van a estar parados porque hay gente que no está para hacer los ensayos, entonces son cosas que van a terminar gastando más dinero, va a tardar mucho más tiempo. Habló el vocero Adrián Rabier sobre las viejas peleas tuiteras que tuvo en algún momento con el presidente. Que nos habíamos olvidado de Rabier, que Rabier también tuvo confrontación con Milei y ahora integra el gobierno. Lo hizo en Radio Mitre. Empezaron a pelearse por Twitter. Cosas, nos peleamos en algún momento. Lo trató de idiota. Sí. Pero yo esto lo veo siempre como una reacción en respuesta que en general el presidente da cuando se lo ataca. Y ahí hubo un conflicto en el que yo me metí, de afuera, digamos, Creo que dije que había sido un irrespetuoso y bueno, me respondió y eso inició una pelea que quedó lamentablemente guardada en las redes. Sí. Porque si no sería totalmente olvidado porque quedó totalmente superado para ambos. Pero bueno, el periodismo ¿Y cómo volvieron se ocupó de encontrarlo. ¿Cómo volvieron? Volvimos, porque de todo se vuelve, sobre todo en esta etapa del gobierno libertario. 10 minutos pasan de la 1 y hay un partido del Mundial
que tiene ya una sorpresa, Fede. Sí, van 10 minutos del primer tiempo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que es como se autoperciben desde hace unos años, y están ganando los africanos 1-0 con un gol de Brian Sipenga, jugador de la Almería. Entró solito por izquierda, Spence no lo llegó a barrer, sacudió, lo sometió a Pickford y de momento en Atlanta, el único estadio donde no aumentaron los precios para comprar adentro, están ganando los congoleños. En todos los estadios, no sé, un pancho y una coca, en Los Ángeles sale $25 adentro de la cancha. Acá te sale 10. Es caro. Porque el dueño es carísimo. Vale como 10 lucas la entrada, te vas a escandalizar por un pancho de $25. Yo te digo de lo que se quejan. Un agua sale $18. Los millonarios tristes que están en el Mundial. No hablo de los que están adentro de la cancha, sino de los que están en las tribunas. El dueño del estadio de Atlanta, que es un empresario que tiene al Atlanta United del fútbol y a los Falcons del fútbol americano, decidió no subir los precios. En el medio está pasando esto, van 10 minutos, si la lógica impera, y con lo que vengo diciendo hace unos días, anda a hablarle de lógica a Paraguay, Inglaterra debería ganar. El que puede llegar a festejar mucho este triunfo es México, porque México ya está en octavos de final esperando por el rival de este partido, y ni que hablar Noruega y Brasil, que están en el otro octavo de final, que juegan contra el que ganaría México contra eventualmente Congo, pero bueno, eso es otra historia. Y nosotros queremos cruzar, pero no creo que Congo le gane a Brasil en cuartos. Todo lo que sea hay que pensar todo lo que sea que pierda Inglaterra. Hay que bajar a Brasil. Pensemos en Cabo Verde. Tienen que matar entre los potentes siempre. Primero hay que pasar Cabo Verde el viernes. Estos resultados demuestran la potencia que tienen los equipos africanos. El doctor, una vez más, cuando digo el doctor no me refiero a vos, te quiero mucho, pero hablo del doctor Carlos Salvador Vilardo. Tenía razón hace 40 años cuando decía el futuro del fútbol está en África. Ya sé que me van a decir que 3/4 de las selecciones africanas son europeos, nacidos, hijos de emigrado, que se formaron en Europa, pero igual. Y bueno, sí, pero no contradice lo que dijo Vilardo, que tuvo una visión clara de lo que podía pasar. De hecho, hay un montón de hijos de emigrados que decidieron jugar para europeos, entre ellos Francia, que tiene un equipazo. Bueno, ahora volvemos y hablamos también de Francia. Quiero agregar, antes del cierre de títulos, lo que está consignando el diario La Nación, que el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi libró exhortos a Estados Unidos para avanzar con la investigación criminal que tiene bajo la lupa al actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, Andrés Gerardo Vázquez. Quiere determinar si el titular de la agencia que cobra impuestos en la Argentina tiene 3 domicilios, 3 inmuebles en Florida sin declarar. A ver si lo entendemos bien. El titular, Andrés Vázquez, el titular del ARCA, eso que para vos es casi una tortura, con tu contador viene y te dice, che, no te olvides que tenés que declarar. Bueno, el titular de la Agencia de Recaudación de Impuestos en la Argentina tiene 3 inmuebles en Estados Unidos sin declarar. Algo que le parece perfectamente bien al presidente de la Nación, y acá otra vez volvemos al abrazo a el evasor y mentiroso de Adorni. Es casi una conducta lo que se revela cada vez que uno puede contar algún episodio de esta naturaleza. Bueno, veremos. Martínez Di Giorgi parece que se despertó, mandó los exhortos y veremos qué pasa si hay una resolución que confirme esto, ¿no? Que el tipo que recauda impuestos es un evasor. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pásate a GNC. A ver, Fede, ¿por qué no hay que tenerle miedo a Francia? Si alguno no está viendo los partidos de Francia en este Mundial, le cuento que es uno de los equipos más goleadores, si no el más, que tiene a 2 jugadores que solamente entre ellos tienen la friolera de 10 goles. Hablo de Ousmane Dembélé y de Kylian Mbappé. Mbappé ayer hizo 2 goles, llegó a 6 en el Mundial, llegó a 18 en toda su carrera en Mundiales de fútbol sobre 18 partidos jugados. Messi tiene 19 en 29 partidos, pero en 6 Copas del Mundo, Mbappé en 3. O sea, es una animalada lo que está haciendo el capitán de Francia, que si no llega a ser el mejor jugador del mundo, de la historia, de lo que sea, no lo discuten ahí en la mesa de Cruyff, de Maradona, de Pelé, de Messi, seguramente sea el jugador más importante en la historia de los mundiales, o al menos el más influyente, porque lo que está haciendo es muy bueno. Ahora bien, es un equipo al cual hay que respetar mucho, es el más contundente en esta Copa del Mundo, sin ninguna duda. Es un equipo que tiene muchas variantes, pero no es un equipo invencible.
Si vos ves el primer tiempo contra Senegal, el día del debut, dejaron muchos flancos abiertos, sobre todo en defensa. Hay como una discusión desde que se retiró Hugo Lloris, que era un arquero correcto, que no cometía grandes errores, no era un arquero ganapartido como puede ser Dibu Martínez, pero era un arquero totalmente solvente, técnicamente bueno, que a nivel conceptual se manejaba bien. Bueno, ahora el que está atajando es Mike Mignolet, el arquero del Milan, que si querés, si fueran las tarjetitas esas que jugábamos cuando éramos chicos de los autos, que decía velocidad, Sí. peso, digo, ¿Te acordás? totalmente, de rubro por rubro, si querés, Mignolet tiene mejor hándicap que Lloris. Ahora, es un arquero que tiene una capacidad de cometer errores que Lloris no tenía, con lo cual ahí tenés un tema. No podés ser arquero y llamarte Miñón, para empezar. Bueno. Mínimo baguette. Sí. Es verdad. Igual, aparte, Mignon es lindo también en francés. O sea, cuando vos le decís a un nene, una nena, qué lindo que él, le decís Mignon, pues si Jolie tiene como cosas de decir qué buena que está, y vos decís qué buena que está una nena de 4 años, queda un poco mal. Por eso está bien que diga eso. No, lo aclaro porque hay gente que no lo sabe eso. Vos solo te metiste ahí. Yo solamente hablaba de las cuestiones hablo de panificadas. baguette, de baguette y Es Mignon. un hombre que sabe francés. Yo lo ¿entendés? cuento nada más. Si vos ves la defensa, el talón de Aquiles que tiene Francia es justamente los laterales. Por derecha tiene a Koundé y al hombre con el mejor nombre en la historia de los jugadores de fútbol, que es Malo Gusto. Repito, se llama Malo Gusto de verdad. Y por izquierda tiene a Lucas Digne y a los hermanos Hernández. Si vos ves la final del Mundial, todos pensábamos, lo va a poner a Di María por derecha para encarar a Teo Hernández, lo puso por izquierda a encarar a Koundé y hizo un desastre Di María. Hizo lo que quiso, llegó a un punto tal que el penal se lo hacen a él y no se lo hace Koundé, se lo tiene que hacer Dembélé, que necesitó bajar a ayudar. Los centrales son muy buenos, Upamecano del Bayern Múnich y Saliba del Arsenal, pero no son un Tití y Varane en el 2018. Y a diferencia de ese Mundial, en donde estaba un N'Golo Kanté imperial, que se hacía cargo de todo el medio campo, acá tiene dos, Tchouaméni, Rabiot, o puede entrar Manu Koné, pero juega con 2 volantes de contención y juega con 4 tipos arriba. Olise, Duego Barcolá, Dembélé y Mbappé. Tremendo. O sea, de mitad para adelante, Francia es un infierno y repito, el mejor jugador del equipo es Olise, a pesar de que Mbappé tiene 6 goles, Olise tiene 5 asistencias. Ayer le mete 2 a Barcolá. Tremendo. Y la segunda a Mbappé, que ni Magic Johnson te tiraba eso. A mí lo que me encanta es verlo jugar. Sí. Es un placer, digamos. Más allá que gane, pierde, es un placer Sí, verlo te remite jugar. a los que la vieron, a la Holanda del 74, a los equipos esos paradigmáticos, ¿no? Que uno no tiene en la memoria porque son increíbles. Ahora, no quiere decir que ganen un mundial, porque la Holanda esa perdió, por ejemplo, la final. Sí, así todos la recuerdan más que a la Alemania que Sí, salió campeón. sí, sí. De hecho, el primer gol de ese partido fue de penal y nació desde el saque de mitad de cancha, en donde la entonces Holanda tuvo 2 minutos y medio de la pelota sin que la tocaran los alemanes. Yo, perdón, no le quiero quitar mérito a Francia, que me parece una bestialidad lo que está haciendo. Pero Suecia es una cosa, digamos, Sí, muy blandito. contra Países Bajos dio lástima. Sí, Ayer muy contra pobre, Francia eso es cierto. dio lástima. No sabe defender. Y No. si vos no sabes defender y te juntás contra estos nenes de pecho, No, y la vas a pasar mal. Y así todo, y es verdad lo que dice Esteban, digo, tienen 3 delanteros de los mejores de Inglaterra, porque Joker es el delantero titular del Arsenal, el Anga el titular del Newcastle, y Isaac, que si bien viene de lesiones, 130 millones de euros pagó el Liverpool por él. La realidad es que Suecia, así endeble y todo, en los primeros 15 minutos le hizo daño, le llegó, no con tiros muy peligrosos, pero sí desnudó esa cuestión defensiva. Que por cómo juega Argentina, porque es a lo que a nosotros nos interesa, Argentina juega con 3 volantes, De Paul, McAllister y Enzo Fernández, o eventualmente Paredes, que van a gobernar el medio, que van a pelear y a disputar el medio. Si Argentina le hace superioridad 3-2 contra esos 2 volantes, y Messi le gana a las espaldas, y Juliano Lautaro eventualmente puedan jugar de espaldas al arco pivotando para los que vienen, y es un equipo al cual se le puede hacer daño. Es un equipo menos capacitado, entre comillas, en defensa y en el arco de las últimas 2 versiones de Francia, pero que evolucionó descontroladamente arriba. Porque vos pensás que en el 2018 Dembélé y Mbappé tenían 19 y 20 años y siguen estando acá a tope. No, pero estamos hablando de un equipo que salió campeón. Y subcampeón. En los últimos 2 mundiales. Sí. Y va a discutir esto probablemente, ¿no? Qué pena Di María, ¿no? Sí, lo decidió él. O sea, Sí, lo decidió él, digo que... renovó un año. Sí, la verdad que hablábamos hace una Central semana, ya renovó. Renovó un año, digo, pero a lo mejor
no para estar todo el partido, ¿no? Pero qué jugador que te genera algo, Pero por lo ¿no? menos para tirarle miedo, mirá que 15 mirá Koundé, minutos. que acá lo tenemos. Hola, Koundé, mirá. Koundé está acá. Los últimos 15 entró y bueno, no sé, ya Fede, tengo una pregunta. Deschamps, que es el técnico actual, que hace mucho tiempo que está. ¿Sí o va? No, se va. Se va y O sea, viene el Zidane. Teóricamente Zinedine Zidane en el 2014 asumió Deschamps. En ese mundial Francia queda eliminado, si mal no recuerdo, en cuarto de final. Gana 2018. No te digo de punta a punta, pero casi. El primer tiempo contra Argentina en ese mundial fue un sometimiento y terminamos 1-1. Que le hizo como una reverencia a Mbappé cuando Porque llega, se muy falleció bueno. la mamá. Mirá. Él no La mamá dirigió, de Deschamps. no dirigió el partido contra Noruega, se volvió a Francia para el funeral de su mamá y volvió para este partido y No, pero Deschamps le hace una reverencia a sí, a los dos. Mbappé. A Mbappé O sea, cuando primero sale. Mbappé lo va a festejar con él, perdona. Lo fue a abrazar en el primer gol. Y después le hizo Hay una relación también, eso también debe estar ayudando a Francia, ¿no? Pareciera como que están en una armonía. Sí, más allá de que hay algunas críticas, sobre todo desde la afuera, por ciertos tratos diferenciales que tiene Mbappé, que se fue unos Pero días como antes. los tiene Messi, ¿qué vas a hacer? No, en ese sentido, Messi es surrealista al lado de los privilegios que se ven. O sea, Messi se queda en la concentración, no. O sea, no sé si no trasciende, pero no dejan que trascienda o no suceden. Pero así todo estamos hablando de un jugadorazo. O sea, Mbappé Mbappé va a marcar la historia de los próximos años del fútbol, está claro. Mbappé no ganó un Balón de Oro porque le tocó cohabitar en la misma época que Messi, que Cristiano Ronaldo, y cuando estaba para poder hacerlo, pasaron cosas. Se fue del PSG al Real Madrid, y el que ganó es su compañero. Pero bueno, en líneas generales, a ver, no digo que le ganamos caminando, ni por asomo. Yo lo que digo es que Francia tiene vulnerabilidades que se pueden explotar y que Argentina, por el tipo de juego que hace, lo puede hacer. Es más, si a mí me decís, y conociendo más o menos lo imprevisible que es Scaloni, a mí no me sorprendería que eventualmente, si Argentina jugara contra Francia, que la única manera es que sea en la final. En la final faltan 1000 años. Ay, chicos, un mes otra falta, vez. chicos. Hay que ganar todo Utilice a gente como Juliano Simeone y Nico González, que son dos corredores, y en el caso de Simeone, un desquiciado a la hora de presionar, marcar, molestar. Podría pasar tranquilamente. Calmate, ansioso. Este mundial me está gustando Todo se puede. Tagliafico. ¿Te está gustando quién? Me está gustando Tagliafico este mundial. Bien. Capaz juega el próximo partido, Mirá, no sabemos todavía. bueno. Puede ser. Veremos. Bien. A mí me gusta el equipo, la verdad que el equipo me gusta. Bueno, lo que está claro es que Francia es el mejor equipo del mundial hasta ahora. Hoy sí. En resultado, cantidad de goles. Hoy el mejor equipo es Francia. Argentina está en un gran momento y sin haber jugado Por todo eso lo que digo, puede pero jugar. en cuanto a juego, lo que Sí. uno ha visto hasta ahora. Y las decepciones son obviamente Alemania. Claro. Para mí Portugal y España no están a la altura. Y Brasil es un Brasil muy terrenal. Yo le tengo respeto. Pero, Yo también. pero es un equipo que sabe, quiere y están entrenados para jugar estas cosas. Y con un superdotado como Vinicius, también eso hay que sumarlo. Que de pronto te resuelven un partido, qué sé yo. Pero que te agarra un desquiciado tipo Cuti Romero y lo saca, lo saca en el partido. Bueno, Eso. a ver, cumplí con lo que prometiste. Me dijiste que iba a escuchar a un Macri. Macri, como nunca lo escuchaste, Oh. alguien le tenía que decir las cosas y ese fue Valen Rizzuti. Valen Rizzuti es un influencer, tiene 19 años, es una persona Un pibito que es. un pibito que está en Olga, que la está rompiendo, está haciendo el ciclo Un Día Con y se pasa un día con Ricardo Darín, Moria Kazán, no sé, diferentes personalidades y esta vez le tocó a Mauricio Macri. Que yo también creo que Mauricio Macri entiende esta nueva forma de acercarse a lugares y a audiencias donde no... Y está, me parece No que se está acercaría de otra tratando, manera. me parece que está tratando también de abrir un poco el juego, ¿no? Con, Otra esa, vez, con esa foto llegada. que se viralizó con él chapando con su novia en Palermo, Sí. así de casualidad. ¿Está acá en Buenos Aires como que lo o está en Estados Unidos? encontraron. Y acá en Buenos Aires. Mirá, pues estaba en Estados Unidos, por eso. Sí, Mirá, pero no sé pero si él ya va y volvió, viene. claro. Va y viene. Ah, no, porque tuvo un encuentro del PRO. Tenés Claro. razón. Claro. Debe haber venido Bueno, Valen Rizzuti le dice lo que todo el mundo le quiere decir a las personas y nadie se anima. En este caso a Mauricio Macri. Vamos a escuchar diferentes fragmentos de este Un Día Con, que además es algo que vos has contado que antes se hacía también este tipo de notas, ¿no? Yo hice, Como que rescata- a mí me encanta estar un día entero. Yo llegué a estar 4 con entrevistados, 4 días con cada entrevistado. Montón. Pero pasó. Mamma mía. Es una bocha. Me gustaría Sí, hablar con sabés esos la nota que hacés, entrevistados, ¿no? saber cómo la Sabés. pasaron 4 días con Reinaldo. ¿Sabés la nota que haces? Ya te Esa es digo. la nota también. Franchella Otro día con Pergolini, Reinaldo. Franchella Pergolini, Hugo Moyano, hice. Mirá. Me falta uno. Bueno. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes. Vamos a empezar a escuchar fragmentos. A ver, Valen Rizzuti, lo primero que rescatamos de todo lo que le dijo fue de la forma de hablar que tiene Mauricio Macri. Escucha.
¿Te gustaría que así que te seque la nuca? No me transpira tanto la nuca, ¿viste? No, Cada pero uno ese le sí. transpira algo raro. Cada uno le transpira una parte distinta. ¿Vos cuál te transpira? El culo. Ay, tenés que practicar la R. No me sale. Vamos a ver. Vamos a ver que no sale la R. Palabras que no me salen. Protector. A ver. Protector. Corrector. Correcto. A mí no me sale eso. No te sale R. Arrastrar. Adorni. Está bueno. Bien, bien. Quedaron del programa de todo, de todo el día que pasaron, o sea, la verdad que no es que después pasar, el programa dura todo un día. No, lo que claro, ellos después se hace emiten un son, editado, la parte que te sirve. unos minutos. Esto me pareció muy gracioso, claramente estaban desayunando, la cara de dormido a Mauricio Macri, ahí estaban También los dos. desayuné con Macri. Una vez hice un ciclo que era desayunar con todos los candidatos. Mirá vos, ¿qué desayuno? ¿Te acordás? ¿Sabés qué me hizo probar horrible? Toma un aceite de bacalao. No. Para ¿en serio? antes de desayunar, para las articulaciones. Las articulaciones. ¿Sirve, Doc, Sí. el aceite de bacalao para las articulaciones? Bueno, mirá, qué sé yo. No hay evidencia. No, bueno, pero hay mucha gente que seguramente lo toma y le hace bien porque cree Como que que le hace te bien. lubrica. Pero... Placebo, decís. Mirá vos. Es muy feo, ¿eh? Es muy feo. Yo lo pero tomé porque era qué parte sé yo, del es juego. es un digamos elemento muy antiguo que se Entonces utilizaba sí. en Bueno, a Macri pero se hoy lo por ve hoy hay bien, qué muchas sé yo. cosas mejores, ¿no? Si te gusta lo natural, por ahí métete el aceite de bacalao. Bien. Pero bueno. Bueno, otro fragmento, cuando Mauricio habla de la novia. A ver. Ponele, ahora tu novia está en su casa. Tiene la hija. Entonces, la semana que está con la hija, Se queda cuidando a la hija. la otra semana me cuida a mí. Ay. Bueno, la semana cuida a la hija, otra semana me cuida a mí. Esta señorita con la que lo vimos, también chapando en Palermo con esa foto que se viralizó, ahí está. Lo más relevante de eso igual fue que estaba haciendo omelette, Macri. Estaba haciendo No, porque omelette. estaba El desayunando. desayuno, se ve que estaba haciendo el desayuno. Pero lo Claro. hace él, o por lo menos para la cámara lo hizo él. Sí, claro. El Smithers se estaba atrás de la cámara. Obvio que sí. Bueno, Yo siento que no sabe ni dónde está la cuchara en tu casa. Y puede ¿Decís ser, vos? puede ser. nah, Acá no sé. analizando el beso, me dicen, Bueno. besa con boca de... ¿Qué es boca de pato? No sé. Ah, como que, Como mirá. estirando los labios. Me mata que Macri mutó en los últimos años en jubilado de Miami, que está Franco. siempre muy bien vestido con zapatillas. Sí. Con zapatillas Y anda de cómodo. talón. Jubilado Anda de cómodo, Miami, chicos. eso es muy bueno. Vamos Tipo a los de escu- Cocoon. Vamos a escucharlo ahora hablando de los Valen le pregunta qué requisitos tiene que tener alguien para que sea tu pareja. A ver cómo elegís a ¿Qué es alguien. lo que más te gusta de una persona? Requisitos que tiene que tener una persona para que el Macri se enamore. Ya. 1. Alegría, 2. ser cariñosa, Lo tengo. 3. un beso que te marque. Lo tengo. Un beso Bien, que te marque. Un beso que te marque. ¿Qué tal? En fin. Bien. Bueno, y por último, de lo que rescatamos acá fue, le dijo en la cara lo que todo el mundo... nos reímos muchísimo de esto que va a suceder ahora, pero nadie se había animado a decírselo así como de frente. Escucha. Tengo acá algunos tweets tuyos. A ver. La bici. ¿Qué hacías con esa bici, vos? Esa bici tan chiquita, no me Tan acuerdo. chiquita. ¿De dónde salió? No sé, vos andabas con la bici esa de loca. Loco ¿eh? eso. Acá estamos en el cumple sorpresa de Gaby. Está llegando. Cumpleaños sorpresa, está llegando. Te va a leer el tweet. No. 2 minutos de llegar, me supongo. Y él no lo leyó. No. Y este, No lo estoy. Mauricio Craft. Me lo mandaron por mail. Tengo acá algunos tweets tuyos. No, es espectacular. La verdad que lo que Le- hace es muy demuestra- ingenioso, es muy gracioso. Sí. Sí. Y bueno, y Macri que se presta a este juego, ¿no? ¿Es conocido el Macri que chiquito? Y es muy conocido. Sí, Sí, Parece sí, que sí. sí, Yo lo veo por primera vez. Yo también. Bueno, pero viene haciendo talentoso, cosas fresco, sí. en YouTube hace... Bien. Hace rato. Decir hace mucho tiempo también es como... Claro. Sí, un año. Par de Tiene años. 19. Tiene 19. Hay una búsqueda también de Macri de acercarse a otro Totalmente. target, Exacto. ¿no? Que, A que otro lo entiende bien supuesto. porque en un momento está la hija Antonia y que es una piba muy chica y se nota que aprende mucho de la hija, que está escuchándola, qué les gusta, qué quieren, qué consumen en TikTok y esas Sí. cosas. Así que bueno, un poquito al lado B de Macri que está ahí, viste, como sobrevolando. Sí, claro. Además ha venido al encuentro este del PRO, hay todo un movimiento en el PRO muy fuerte que es esta mirada de que el único que se queda fuera de la alianza con el gobierno es él, aparentemente, ¿no? Lo más probable es que termine arreglando, ¿no? Que haya algún tipo de acuerdo. Pero es el Macri, es verdad, como no lo habíamos visto por lo menos en los últimos años. 1:30 minutos, ya volvemos, nos quedan muchas cosas para contarte.
la tarde, 33 minutos en todo el país. Tenemos un día con un lindo sol, pero con una máxima de 13 grados. No te creas que, listo, ya está, salgo, total hay sol, manga corta. No, de ninguna manera, estamos en pleno invierno. ¿A quién se le ocurriría? Para mañana una máxima de 13 grados también. Bueno, no me quiero olvidar después. A partir de mañana me tomo algunos días, voy a España, voy a estar a los argentinos. Voy a estar el viernes en Bilbao, el martes 7 en San Sebastián, el 9 en Mieres, en Asturias, parte de la Semana Negra, en la localidad de Mieres, que ya estuve el año pasado, gran lugar en la cuenca carbonífera, la heroica cuenca carbonífera de Asturias, y después 13 y 14, los que quieren agendar o tengan amigos, en Madrid, después de lo de Semana Negra y Gijón, vamos a estar con Claudia Piñeiro, dando una charla el 13 en la librería La Mistral y el 14 en Olavide, las dos en Madrid. Yo les voy a ir comunicando por redes sociales, pero les cuento un poco de qué va esta movida que tiene mucho que ver con la literatura, pero obviamente también voy a estar atento a todo lo que pasa en la política, aquí y allí. 34 minutos pasan de la 1 de la tarde. Doc, nos preguntabas hace un ratito nada más cómo habíamos dormido anoche, si habíamos bruxado o no. Estés donde estés, quiero que me prestes mucha atención, porque voy a hablar de algo extremadamente común que más de la mitad de la población lo tiene, que es apretarte los dientes durante la noche y durante el día, y eso te genera un desgaste absoluto de todo tu diente, si te rompe la mandíbula y el cuello. Y está vinculado a algo que nos pasa actualmente, que es estar hiperalerta. ¿Sí? Fíjate, si esto te resulta familiar y tenés la placa en YouTube, si tenés dolor de cabeza que es inexplicable, pensalo. Si tenés un desgaste dental o tenés sensibilidad dental, también pensalo. Y si tenés una rigidez matutina en la mandíbula que no la podés mover, o te duele la articulación mandibular, también lo tenés que pensar, porque puede llegar a ser esto. La causa, como te dije, es estar hiperalerta constantemente, y nos pasa actualmente a nosotros que esta generación y la generación anterior y la que viene va a estar hiperalerta, por lo tanto los dientes tienen que estar, sufren. Y ahí tenés lo que también pasa de día. Me dice Clara hoy, yo tengo de día bruxismo. Sí, también es de día y también es de noche. Y el bruxismo puede ser que apretás un diente sobre el otro y tu odontólogo te lo va a decir, o lo frotás la mandíbula de un lado al otro, que es terrible lo que te pasa. Son de los dos motivos, uno diurno y otro nocturno. Y los factores psicológicos, el estrés y la ansiedad es la causa más importante que está marcada ahí, que los estimulantes, si tenés cafeína, alcohol, nicotina, y lo físico. Fíjate, si vos roncás mucho de noche, prestale también atención a esto, porque ahí ves, si estás en YouTube vas a ver el gráfico que está muy lindo, cómo impacta sobre esa mandíbula, que es físico, es la apnea. Y te voy a mostrar algo después que te va a llamar la atención, de que es cómo duermas, en qué posición dormís. Esto yo lo expliqué muchas veces, en qué posición dormís. Y ahí tenés... A ver, Doc, porque según cómo dormís, ¿bruxás más o menos? Sí, en la próxima placa te lo voy a mostrar, mira, ojo con la cafeína, ojo con el tabaco, y ahí tenés esa placa, protegé la postura, fíjate, cómo vos tengas el cuello, mirá la almohada, el tamaño de la almohada. Hay personas que duermen con almohadas muy duras o duermen con almohadas demasiado bajas, entonces el cuello queda como colgando. La mejor posición para dormir es de costado, del lado izquierdo, porque el estómago está más abajo, y a su vez la columna queda con la curvatura normal, y eso hace que duermas mucho mejor. Esto es, y fíjate eso, un punto importante, tiene que tener una alineación cervical. Seguramente vos que me estás escuchando, pensá cómo dormiste anoche. Yo boca abajo no puedo dormir, ya eso sí, porque me levanto muy mal. Yo creo que a medida que pasan los años, yo creo que no duerme boca abajo. No, yo duermo muy mal porque duermo boca abajo y con los brazos, mi novio le dice como arquero, ¿viste? Cuando los arqueros agarran la pelota. Pero así apretado contra el colchón. Sí. Pues yo duermo boca abajo, pero abrazando la almohada. ¿Todavía dormís boca abajo? Sí, que más fuerte que yo, si no, no me duermo. Abrazado al osito.
Al osito. Al osito de felpa. No, indudablemente. Al objeto de apego. Dormir boca abajo lo que te genera mucho es dolor de cintura. Y eso te levantás con dolor de cintura y decís, ¿qué es? Es porque dormiste boca abajo, más que esto, ¿no? Y esto es las placas que indudablemente, si estás con este tema y las alertas que te voy a dar en el momento, si estás con este tema, andá al odontólogo que te mire bien que exactamente qué tenés. ¿Son eficaces, Doc? Son eficaces. Ojo, porque se te caen los dientes, ¿eh? Ay, no, Doc. Te los ablandan y se te caen los dientes. ¿Sí? Te lo ablandan y se empiezan a mover y dices, ¿qué pasa? Que te empiezan a mover los dientes. Y tiene mucha relación también la periodontitis con mi especialidad, que es la enfermedad cardiovascular, porque hay una relación entre las bacterias y el corazón. Y las alertas que tenés que tener, que esto es importante: rigidez mandíbula, cefaleas, dolor y tranquilo, ojo, consultá inmediatamente. Bien. 1:38 minutos. Es verdad, lo de los dientes que se te caen, es verdad. Dios. Bueno. A ver, dame un poco de alegría a mi corazón en este caso, porque hay una biopic de Charly García. Say No More, se viene la bomba de mi vida, puso Caponi en sus redes sociales. Se viene Fantasy. Mirá. Y no sé quién está aquí. Ese es Marco Antonio Caponi. El que estamos viendo, ¿no? Claro. El que estamos escuchando. El que suena es Charly, inconfundible. Tan lindo, ¿eh? ¿Caponi o Charly? No, lo que canta Charly, ¿qué me importa este? ¿Qué sé yo? ¿Cómo que me importa este? Doctor, es un actor que queremos mucho. Marco Antonio Caponi. Fantasy. Pero vos me picás. ¿Qué me estás diciendo, homosexual, vos? ¿Qué me picás, viste? Es un sueño hecho realidad. Comentario de trolo, doctor. ¿Cómo? No me importa, sí me importa, qué sé yo, no sé. Es como que te tiene que importar. Porque Me importa porque lo decís vos, mirá, es la uno de los verdad. actores más queridos, gracias, Doc. El músico más grande de la Argentina y del mundo en mi piel. Los mejores 8 episodios de la vida. Así lo siento. Qué impresionante. Bueno, la verdad que está bueno que él haya puesto, esto no es IA, porque nos llamó mucho la atención a quienes lo seguimos y en redes sociales, que se haya visto este adelanto de las imágenes de la serie que se viene para el año que viene en sus redes sociales. Benjamín Amadeo va a ser Nito Mestre. Mirá. Así que están ahí preparando todo. Está Ezequiel Campa también, que será parte del elenco, no sabemos bien qué es lo que va a hacer. Pero bueno, esta revelación la verdad que nos puso muy contentos. Se llama Fantasy. Este resumen de la vida de Charly, estos 8 capítulos que se verán el año que viene. La caracterización está linda. Sí, está muy bien. Está muy buena, la verdad que está muy bien, muy bien. Me alegra mucho que sea Marco Antonio quien también va a hacer a Charly. ¿Plataformas, sabes? Netflix. Netflix, eso no te había escuchado, perdón. Bueno, se viene la biopic de Charly García. Lo queremos tanto que seguro le va a ir genial. Ay, sí. Fede, nos falta capítulo Bielsa para cerrar una etapa, ¿no? Bien, sí, la de él ya evidentemente está cerrada, mientras aquellos que no sepan, sigue ganando la República Democrática del Congo contra Inglaterra, que ya se perdió no 1, no 2, sino 3 goles que prácticamente estaban hechos, pero el que se perdió varios goles también, pero no siguió en la instancia decisiva, es Uruguay. Mucho se habló de si hubo conflictos internos, de si los jugadores le soltaron la mano a Bielsa, si Bielsa no se terminó de adaptar a lo que es justamente la vida de ese plantel. Ayer hablábamos y mostrábamos el video de Bielsa llegando al aeropuerto internacional de Carrasco solamente lo hizo con Cáceres, que vinieron en el mismo vuelo, pero Bielsa salió sin ningún acompañante, casi de incógnito, en realidad de incógnito no, solo, y nadie le decía nada, se subió a una camioneta y se fue, y ayer estaba pautada, cuando Congo casi hace el 2-0. Joan Wissa, no podía volver a Inglaterra a jugar en el Newcastle si hacía eso, pero bueno, eso es otra cosa. Y se estaba pautada una conferencia de prensa ya a las 6 de la tarde, que, fiel al estilo de Bielsa, duró la módica duración, para el juego de palabras, de 1 hora 38 minutos. Ahí habló de varias cosas. Una de las frases que utilizó es: no encuentro excusa suficiente para poder explicar el por qué sumamos 2 puntos y nos quedamos afuera. Quizá lo que más terminó rebotando en los medios es cuando habló de 2 cuestiones puntuales. Una, que los jugadores le pidieron entrenar de manera conjunta y no separados, porque él hacía ejercicios en 2 grupos. Y la otra, que tiene que ver con las charlas, en donde Bielsa explicaba lo siguiente. Las charlas nunca eran superiores a 10 minutos y eran fraccionadas, 10 minutos de video. Yo todo este tema
lo revisé porque cuando hay un pedido de un grupo, que esto fue previo al Mundial, de esta naturaleza, yo hice muchas consultas y la recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y actuales es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Qué temón ¿no? Sí, se han hablado ayer y hoy de distintas tribunas de, por un lado, los jugadores tienen una incapacidad cognitiva de concentrarse más de 10 minutos, a Bielsa no se ha adaptado a los tiempos que corren, en donde necesitas mensajes un poco más directos. Siempre queda esa anécdota ya bastante antigua, en donde su hermano Rafael lo veía caminando bastante consustanciado con sí mismo en el campo que tiene en Entre Ríos y le pregunta: ¿qué pasa? Es que le tengo que explicar en 30 segundos un concepto a Ortega que demanda 10 minutos. O del mismo Ortega al que le dijo: Ariel, verticalizá la oferta de pase. A veces que Bielsa, con todo lo que lo quiero, no cambia el chip o no se ha ayornado. Digo, Guardiola quizás una gran parte del éxito que tenía y dicho por sus jugadores es que 3 palabras justas, lo mismo que Ancelotti. De hecho, Guardiola más de una vez lo que hacía es les armaba un editado de 2 minutos y se los ponía antes de una final, por ejemplo en una final de Champions, les puso un editado de Gladiador, salieron a la cancha y salió. Después, por supuesto que se hacen los debates, que el bielcismo, vos diciendo, ven, son unos desagradecidos, son unos incapaces, le hicieron la cama, y del otro lado está lo que dicen, este señor ya está de vuelta y no tiene... Yo creo que ni tanto ni tanto, creo que Bielsa tiene responsabilidad. Ayer en la conferencia, de hecho, por momentos se veía... asume, se autoflagela bastante, ¿no? Pero por eso, para mí en algún punto... va quizás al fleje con la victimización, pero es verdad que hay una cuestión vinculada a eso de lo que tiene que ver con la atención. De hecho, a partir de lo que dijo Bielsa, se viralizó un concepto, un diálogo que tuvo con la Federación Española Luis Enrique cuando era el técnico de la selección, en donde decía algo más o menos parecido. Aunque lo que te dicen los jugadores siempre es cuando le dices: ¿lo entendiste? ¿Me he explicado bien? ¿Lo entendiste? Y el jugador te dice: sí. Digo, bueno, me dice sí, pero luego lo voy a ver en el campo. Si no lo has entendido, lo voy a ver. Nosotros intentamos siempre reducir esa información y llevarla al mínimo posible. Vídeos cortos, vídeos en el que no se te duerma ningún jugador, es importante. Pues les pasa. A mí lo que me impactó ayer te la escuchaba es que él reconocía que era tímido, que era introvertido, que miraba para abajo. Sí, es verdad, pero por otro lado es un señor de 70 años que trabaja en el fútbol desde hace más de 40 y que eso ya no debería ser un atenuante. Sí, lo que dijo que me pareció como el pasaje más fuerte dedicado, imagino a algún jugador, él ponderó mucho a Muslera, dijo que no tuvo problema con Valverde, más allá que esperemos lo que dirán los jugadores en algún momento. Pero hay un fragmento de su diatriba en donde deja un mensaje para mí, para un sector de los jugadores, para los medios de comunicación y para muchos dirigentes, en donde básicamente lo que dice es: me trajeron para hacer algo que ustedes no entendían. Lo que sí tengo la absoluta certeza, y se los explico, es que a nadie le importa lo que yo sé. Yo me doy cuenta cuando a alguien le importa lo que yo sé. Todo lo que yo quise transmitir nunca fue importante, a ningún nivel, nunca fue importante. Eso, desde mi punto de vista, yo no le veo nada de malo. Lo que yo sé, a los demás no le interesa aprenderlo. Asunto terminado. Te hago una pregunta, Fede. ¿Cuánto de alguien que no está tan... le gusta el fútbol, pero... ¿quién perdió? ¿Los jugadores? Siempre pierden los jugadores. Siempre pierden los jugadores. Siempre ganan y pierden los jugadores. ¿Cuánta responsabilidad puede llegar a tener el técnico? Te pregunto humildemente, ¿no? El técnico es el que pone el equipo en la cancha, tiene una responsabilidad, por supuesto, no es que Bueno, eligió Muslera, por ejemplo. Tomó una decisión y Muslera tuvo varios errores. Para mí fue un error porque Roget viene teniendo hace ya varios años desde que estaba en Nacional y sobre todo cuando pasó a Inter de Porto Alegre, un nivel, está bien, Roget venía con 2 partidos en 50 días por una lesión y se terminó decantando por un arquero con experiencia que había jugado ya 3 mundiales antes, entonces imagino que fue a lo seguro en ese sentido, no se jugó por el tercer arquero. Igual también, pero que no puedan prestar atención a un video de 10 minutos, no te mandó a leer la Odisea. O sea, no, eso es verdad. Tipos que son todos millonarios, por otro lado. Sí, no. Es verdad. Eso. También son, a diferencia de lo que pasaba antes, son futbolistas hiperestimulados como futbolistas y como seres humanos. Hay que buscar, me da la sensación que como todo, del mismo modo que
En su momento, Bilardo debe haber tenido que lidiar mucho para que se sienten a ver un video, y vos ves las fotos, estaban sentados todos en una cama de 2 plazas, silla en el piso, viendo un editado, cuando ahora directamente el equipo de análisis de datos de cualquier selección te manda un Google Drive y es, fíjate vos acá, todo personalizado. Claro. Pero sí es verdad que es una pauta, pero así todo, si evidentemente la cosa hubiese funcionado internamente, si prestan atención, no prestan atención, si quieren entrenar juntos, separados, los videos, las charlas, esa es otra cuestión. Yo calculo que por lo que cuentan los propios jugadores, de hecho en el método Scaloni está, el documental de Scaloni que está en Flow, los futbolistas dicen que Scaloni es un obsesivo y que les está encima y que les dice cosas y demás. Obviamente que dosifica bastante, pero funciona porque ganan. Digo, capaz o sea, Ancelotti han contado jugadores del Real Madrid que ha salido antes de una final diciendo todo en orden, pum, salieron a jugar. No hay que le dio una charla de tenemos que jugar. Es un estilo, qué sé yo. Lo que sí es un toque de atención para todos, la falta de atención. Eso sí. Creo que tenemos un lío con eso tremendo, que se traslada a todos los órdenes de la vida, en lo laboral, en lo educativo, en lo personal. Han logrado capturarnos la atención con cualquier cosa. Entonces, cuando tenés que focalizarte en algo, cuesta mucho. Esta idea de que todo es, el escroleo, esta cosa que tiene que ser rápido, tiene que ser breve, que no te podés concentrar una hora en un libro, que te cuesta estar reunido en una charla. Es un tema del momento, más allá de lo que le pasa a Bielsa, y que a mí me cuesta más entenderlo en jugadores, porque vos estás haciendo tu trabajo ahí. Sí. Pero tu trabajo te obliga a prestar atención. Te pagan para prestar atención. Te pagan a que des el máximo. Pero bueno, ¿Bielsa se terminó Bielsa o tiene...? No sé. Parece que... De hecho, en Uruguay por lo menos hablan de cuatro candidatos. Uno es Marcelo Gallardo, que empezó su carrera como entrenador en Nacional. El otro es Diego Aguirre, ex técnico de San Lorenzo, que hoy está en Peñarol. Y los otros son el Loco Abreu y Diego Forlán, ex Gloria del seleccionado. Sí, creo que vos preguntaste. No, si Bielsa seguía. Sí, claro, si alguna vez sigue algún club. Yo creo que para mí esto es como un quiebre en donde me da la sensación de que Bielsa va a terminar dirigiendo más para las revistas futboleras de acá a 20 años. ¿A qué me refiero? Lo imagino dirigiendo a Malawi, lo imagino dirigiendo a Venezuela, lo imagino dirigiendo un club del ascenso en un país de segundo orden de Europa. ¿No en Argentina, por ejemplo? Yo creo que no tiene el perfil para eso. Siempre y cuando le pongan guita, digo. Me refiero no que vaya a Suazilandia, porque digo, pero me refiero, no sé, Egipto, Argelia, de esos que le pongan, o Irán, viste, que resuelta una aventura. Arabia Saudita. No, Arabia Saudita no sé. Pero nunca eligió un proyecto así. Pero por eso, pues yo creo que ya no está. Podría haberlo hecho. No, ya sé, pero digo, yo creo que ahora no está en una situación en donde lo va a ir a buscar el Barcelona, como lo fue a buscar en su momento, o un club importante de Francia, Alemania, de Inglaterra. Digo, lo veo más en una cuestión más así coloquial, si querés. Bien, explícame qué está pasando con el dólar, profe. Otra vez se fue para arriba, 1505 lo vi recién. Perdón, sí, 1505. Cerró junio con una suba del 5%, que para que te des una idea, no solamente fue más del doble de la inflación esperada, que la inflación esperada para junio rondará el 2%, sino que en todo el año el dólar subió 1,7% nada más. O sea, revirtió la apreciación de los últimos meses. ¿Qué está pasando? Bueno, una combinación de factores de los que venimos hablando. La liquidación de la cosecha gruesa mermó mucho en el mes de junio, y en paralelo aumentó la demanda de dólares. Se verticaliza la oferta de dólares, diría Marcelo. Y eso lo que hace es que, bueno, el Banco Central también continúe con su programa de compras. Todos los días compra un poquitito, pero lo aflojó porque no quiere que se le vaya todavía más arriba. Mira, en abril el Banco Central compró 2.770 millones de dólares, más o menos 132 palos por día. En mayo compró 137 millones por día. Junio cierra con 71 millones diarios de compras, o sea, casi la mitad de mayo. Pero si ves los últimos días de junio, eso va a la baja. Por ejemplo, ayer compró 50. Entonces, empieza de a poco a comprar un poco menos el Banco Central porque ve que tiene menos espacio para hacerlo. La duda de acá en los próximos meses no es si se desata una corrida ni nada por el estilo, eso no está en la agenda, no está en el radar de nadie, sino la duda es si el Banco Central va a poder seguir comprando dólares para acumular reservas y hasta dónde lo va a dejar subir. Lo que vino haciendo en el último mes, sobre todo el Banco Central, es
mientras compraba dólares, hacía alguna operación financiera para evitar que el dólar suba más todavía. Por ejemplo, vendía bonos dólar link, que son los bonos atados a la devaluación, o vendía dólar futuro, que es lo que te marca la cotización que el Banco Central espera para los próximos meses. Entonces, con ese tipo de operaciones empezó a comprar un poquito más y empezó a decirle al mercado, mira, no voy a dejar que suba tanto. Que suba está bien, no, lo banco, lo puedo bancar, pero no que suba tanto. Entonces, lo que espera los analistas con todo esto es que el dólar tenga un poquito más de movimiento en los próximos meses, pero sin que se le desmadre la cuestión. Y la gran duda acá es cuánto músculo va a juntar el Banco Central en estos 6 meses para jugar el partido bueno, que es el año que viene. Esteban, si pusiste 100 el 1 de enero y compraste $100, ¿cómo saliste empatado hoy? Porque el dólar en enero estaba en 1.490. El dólar subió, no, a ver, depende contra qué lo midas. Si lo medís contra la inflación, perdiste como en la guerra. Si lo medís contra la tasa en pesos, que incluso va a la baja, también perdiste. O sea, el dólar, si compraste en enero, no hiciste negocio, salvo que lo hayas comprado y lo hayas puesto en algún activo dolarizado que te rinda un poco más. Lo que pasa es que nadie ve el dólar de esa manera. Todo el mundo lo ve como, está barato, compro. Bajó más, bueno, compro un poco más. Bajó más, bueno, sigo comprando. De repente sube y comprás porque tenés miedo de que suba más el mes que viene. Entonces el dólar no tiene esa mirada de inversor, tiene una mirada de refugio. Cerramos con algo que tiene que ver con este mes, Noé. Así es, porque hoy finalizó el mes del orgullo y con 2 tristes noticias primero, quiero decir, porque murió Víctor Willis, el histórico cantante de Village People, con 74 años, y también Manolo Arjona. ¿Cuál era de todos? El miembro de Locomía. Ah, mira. El policía, el policía de Village. Claro, sí, pensé que de Locomía. Claro, no, ¿cuál era sí. de los Fallecieron el día de hoy ambos, 58 y 74 años, pero además la data que habíamos traído para el día de hoy, que finaliza, es que en 67 países la homosexualidad no se vive con nada de libertad. Entre ellos tenemos algunos casos como por ejemplo Uganda, que tiene la ley de homosexualidad de 2023, que tiene pena de muerte para el delito que ellos llaman homosexualidad agravada, que esto incluye por ejemplo a personas portadoras de VIH. O sea, si sos portador de VIH y tenés relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo, pena de muerte por homosexualidad agravada. Después, cadena perpetua para el delito de homosexualidad, que acá entra quienes defienden y promueven a la comunidad LGBT. En Afganistán está prohibido ser gay. Si descubren tu sexualidad, si descubren que sos homosexual, podés ser condenado también a la pena de muerte y en espacios públicos. Jamaica, hasta 10 años de prisión con trabajo forzado por tener relaciones entre hombres, no con mujeres, entre hombres. Y para cerrar, el mundial tuvo países que también tienen penada la homosexualidad, pena de muerte: Irán, Arabia Saudita y Qatar, y prisión de 3 a 15 años Argelia, Egipto, Ghana, Irak, Marruecos, Senegal, Túnez y Uzbekistán. Mira, muchos países de África, ¿no? Sí. Bien, nos vamos. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Ya llega Leberco con Pasaron Cosas. Intereses quizá no fueron saludables. Nos vamos a reencontrar con ustedes mañana a las 12. Hazañas que prometí, solo seguir cantando. Conmigo recién el 19, creo 20. Gracias. No sabes cuándo Alfajores. ¿Cómo? Alfajores trae. Alfajores. Sardinas. Trae la copa, Rey. Eso, Ojalá. Llevate yorcito. Sí, ¿no? Hace mucho calor, sí, me dijeron. Sigan en la radio más linda y sincera de la Argentina. Chau, gracias.